Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en otro capítulo de Hablemos el capítulo 6, que hoy me acompaña aquí mi amigo Nata, o Guillermo, como Nata, te conocen Sí, como Nata. Nata, que pues aquí se va a presentar porque sé que, como les digo todos, muchos lo conocen, pero sé que otros de por allá de mi barrio no te conocen, así que preséntate aquí con ellos, por favor. Sí, Dios les bendiga. Mi nombre es Guillermo Natanael Puente Díaz. La verdad, la mayoría me conocen por Nata, por Natanael. Y pues es un placer poder estar aquí. La verdad, muchas gracias por la invitación. Y ahorita nos encontramos aquí en nuestra iglesia, en nuestra casa, Jesucristo mi refugio, que también es su casa. Y Se agradece mucho cuando nos prestan la iglesia, porque sí, de otra es venir y decir hasta allá, hasta la iglesia, y ustedes no están para saberlo, pero es una distancia bastante larga de mi iglesia a su bastante larga. iglesia. Así que muchas gracias también por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a hablar del personaje que a mi amigo Nata le gusta. No sé todavía por qué le gusta, ya le preguntaremos más adelante. Pero hoy vamos a hablar sobre Pedro. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que ya más adelante iremos ahí desarrollando sobre él. Mientras te pregunto, pues para que metas en contexto ahí a la gente algo general, algo por encima sobre quién era Pedro, quién fue Pedro, qué hacía Pedro ahí. Sí, cuando nosotros hablamos de Pedro, es una persona bastante conocida, no solamente por los cristianos, sino por católicos y muchos Todos. creyentes. Ajá. Cuando se habla acerca de los discípulos de Jesús, el que más resalta por lo regular es Pedro, que se habla que vivió muchos acontecimientos muy importantes, únicos, se podría decir, en cuanto a su vida. Y es un personaje que espero yo que sea de mucha bendición para todos nosotros. Estaremos viendo algunos puntos importantes de su vida y esperando que sea de bendición. Así es, así que pongan atención, cómprense las palomitas, lo que quieran y pónganse a verlo. Vamos a empezar, como te dije al principio, pues yo traigo aquí una línea de tiempo, podemos irnos guiando por eso y ya saben, ¿no? En el transcurso de la plática a veces nos desviamos y hablamos de otras personas también, pero todo dentro del tema. Claro que sí. Y vamos a comenzar por el principio, que fue el llamamiento de Pedro. No sé si les cuento yo la historia esa o quieres aventártela tú, Como de guste, cómo fue. no. Bueno, me aviento esa y tú te avientas la siguiente. Bye. ¿Cómo fue el llamamiento de Pedro? Dice que Jesús iba caminando y estaban Simón, que es Pedro, y su hermano Andrés, que ya estaban ahí limpiando las redes, ahí lavando las redes de la pesca porque no habían logrado pescar absolutamente nada en toda la noche. Y dice que por ahí iba pasando Jesús. Estoy parafraseando, les doy la cita igual, está en Lucas 5 toda esa historia, para que pues la lean en su casa, ¿no? Y se gocen ahí con cómo fue el llamamiento de Pedro. Entonces dice que ellos estaban ahí limpiando las redes, lavando las redes de la pesca, no habían logrado encontrar nada, no habían logrado pescar ni una enfermedad, como dirían ahorita, ni la gripa habían pescado esos pobres. Iba pasando por ahí Jesús y dice que le dice a Pedro que por favor lo suba a la barca y lo lleve ahí a unos metros adentro del agua, porque pues había mucha gente, ¿no? Quería predicarles así a lo lejos y pues Pedro lo hace, lo lleva, pues Jesús hace lo que tenía que hacer, ¿no? Que era hablar, predicar como lo hacía siempre. Y después de terminar le dice a Pedro que aviente la red. Le dice, ¿sabes qué? Echa la red aquí otra vez. Y pues Pedro no sabiendo ni con quién estaba hablando todavía, ¿no? Porque en ese instante todavía no sabía quién era el que estaba ahí enfrente. A lo mejor lo escuchó hablar y se maravilló y por ahí se dio una idea, ¿no? Pero dice que Pedro le dijo, Señor, llevamos toda la noche y la verdad es que no hemos pescado nada. O sea, ¿para qué la aviento si ya sé cuál es el resultado, ¿no? Más Pedro dice que le dice algo importante, que le dice más, pues en tu nombre, porque tú lo dices, Echaré la red. lo voy a hacer. Y dice que Pedro lanza la red
y que comienzan a llegar los peces y ahí las redes y no podían, pues al alzar las redes ahí se les andaban hundiendo las Las balsas. barcas. Dice que andaban otros ahí, otros pescadores. ¿Quiénes eran? Bueno, no me acuerdo los nombres, pero Léanlo también ahí. fueron, y dice que habían ahí otros pescando y dice que se subieron a las barcas y fueron a ayudarles también, pero era demasiados peces y dice que las balsas ya casi se les Se estaban hundían hundiendo, las se les dos. estaban hundiendo de tantos peces pues que habían atrapado, ¿no? Es decir, que toda la noche pescando, no atraparon nada, va pasando Jesús por ahí, les dice que le ayudan, después Jesús los ayuda, pasa esa pesca y entonces Pedro cae de rodillas y le dice, maestro, ¿sabes qué? Aléjate de mí porque soy un pecador, aléjate de mí. Y Jesús ahí es bien claro y le dice, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y de ahí en adelante, cuando llegaron a la orilla, dejaron todo, él y su hermano, ¿no? Porque fue un combo completo, o sea, los dos. Sí, claro, los dos. Dejaron todo y ahí comenzó el ministerio de ellos también, ¿no? Comenzó su discipulado con Jesús. Y así es como se da el llamamiento de Pedro, ¿no? Obviamente también fue de Andrés en ese momento, pero específicamente estamos hablando de Pedro ahorita. Entonces, ¿estoy bien? No sé si me brinqué algo. No, algo que la verdad a mí me gusta mucho acerca del llamamiento de Pedro es que Pedro es un hombre como cualquiera. Algo que a mí me parecía muy importante y que hace algunos años comentaba con una persona recién convertida en ese entonces aquí en la iglesia. Esta persona había salido de la adicción y me preguntaba y me decía siempre, es que ¿qué es lo que vio Dios en mí? Siempre me hacía la pregunta. Y yo le decía, pues, no sé lo que vi en todos. Y me decía, no, ¿y qué vio Dios en mí? Si no sé qué vio en mí, ¿qué? Ajá, y me recuerdo mucho que hicimos un viaje a Ciudad Juárez hace algunos años y estábamos allá hospedándonos porque íbamos a tener una convención de nuestra asamblea y me recuerdo que me volvió a preguntar, es que no sé qué es lo que vio Dios en mí. Y yo me recuerdo que lo vi y le dije, ¿sabes qué vi en ti? Y le dije, nada, o sea, no hay nada especial en ti o en mí más que el amor que Él nos puede tener. Yo no tengo algo que a Dios le pueda llamar la atención, yo no soy alguien diferente a los demás, a todos somos humanos, todos tenemos nuestras equivocaciones, nuestros miedos, nuestros sueños. Y yo le decía, lo único que Dios vio en ti fue un lienzo en blanco, o sea, donde Él podía pintar algo. Fue un terreno, por así decirlo, baldío, limpio o solo, en el que Él pudiera construir algo bueno. Y cuando yo veo a Pedro, yo veo que Pedro es igual. O sea, Pedro estaba dedicado a su trabajo, a su labor, que era pescar. Y yo me imagino que a lo mejor Pedro se sentía cansado ese día. Un hombre que se dedicaba a la pesca, un hombre que pudiéramos pensar que conocía los tiempos, que conocía la forma de pescar, los lugares para pescar, la forma, las carnadas, no sé yo cómo se pescaba en ese entonces, pero que él creía que tal vez dominaba esa área de su vida y que las cosas no le salían bien. Se me hace algo curioso porque Dios tiene diferentes maneras de llamar a las personas. Algunas personas las llama por lo que algunos creen que es como curiosidad, por alguna pregunta, por alguna duda. Algunas otras personas, pues Dios los tiene que meter en algún estado de necesidad para que puedan de alguna manera entender que necesitan a Dios. Y se me hace algo curioso cómo comienza Pedro en esta situación, después de un día cansado. O sea, este hombre tal vez se sentía con sueño, tal vez se sentía frustrado, lavando las redes, que llega Jesús y le dice, oye, solamente méteme un poquito adentro y permíteme predicar. O sea, yo sé que a lo mejor estás cansado, yo sé que a lo mejor ya te vas a ir a tu casa, pero espérate un momento, solamente voy a predicar y después continúas con tu vida. Y Pedro, obediente, yo me imagino, tal vez como con dudas o algo, ok, Señor. Yo me imagino que tal vez escuchó la prédica porque ahí estaba
Y después de esto, se da a Jesús el tiempo de hablar algo con Pedro. Y dice, oye, Pedro, echa tu red. Señor, hemos pescado toda la noche. O sea, es algo que ya he hecho yo. Y muchas veces, a lo mejor nosotros queremos salir de nuestros problemas. Llevamos mucho tiempo a veces en nuestra manera de vivir, echando nuestra red. Pero siempre cuando Dios nos llama, aparece o ocurre algo diferente. Pudiera parecer tal vez para la gente alrededor lo mismo, volver a echar la red. Pero cuando Jesús te llama, o sea, cuando Jesús te hace el llamado, de ahí en adelante lo que pase tiene que ser muy diferente. Y este hombre, cómo reacciona ante lo que acaba de pasar. Y Jesús solamente le dice, de ahora en adelante va a ser pescador de hombres. Se me hace algo impresionante la forma en la cual Jesús llama a Pedro. Y a su hermano también, claro, no menospreciamos a Andrés, pero porque estamos hablando de Pedro, ¿no? Sí. Ya alguien elegirá a Andrés y hablaremos de él. Sí, pero la verdad me impresiona mucho la forma en la cual Pedro es llamado, porque es un hombre que en el área en el que él se creía que conocía o que dominaba, se creyó un experto en esa área. Dios le hizo ver que aún en esa área donde tú te creas bueno, yo sigo siendo Dios. Sí. Hay algo interesante ahí que me gustó que dijiste, ¿no? Que a veces como humanos y conociendo nuestra situación y conociendo que somos pecadores y conociendo que le fallamos a Dios y conociendo todo nuestro historial, nosotros mismos nos preguntamos, porque yo fui uno de ellos durante mucho tiempo, ¿qué viste en mí, Dios? O sea, ¿qué estás viendo en mí? Porque pues la verdad yo soy imperfecto, yo te sigo fallando, yo sigo teniendo errores. Entonces, ¿qué viste en mí? Aquí vemos a Pedro, un pescador. O sea, Jesús va y llama a un pescador para ser sus discípulos. En ese tiempo estoy seguro de que había muchas personas preparadas, instruidas en la ley, que sabían muchas cosas, que a lo mejor uno diría, si los mira, si los pone así sin saber quién es Pedro ahorita, y te los ponen así de frente, ¿a quién eliges, no? Para ayudarte en tu ministerio. Pues muy seguramente nosotros elegiríamos a la persona que ya está preparada, sí, claro, ¿no? Porque nos facilitaría la vida. Entonces Jesús va y llama a una persona que no está preparada, que pues no, a lo mejor no, uno diría no va a servir de mucho, no le va a facilitar la vida a Jesús en su ministerio, pero él va y lo elige a pesar de todo. Entonces nosotros, por más que nunca vamos a respondernos nosotros esa pregunta de ¿qué vio Dios en mí? Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, sí. Y yo a la fecha ya aprendí que por más que pregunte, yo no voy a entender qué vio Dios en mí. Y si me contesta, sé que le voy a decir, no, Señor, pero es que mira, esta otra cosa. O sea, no vamos a terminar de ver defectos en nosotros. Y a lo que yo quiero ir es que Dios no ve la persona que eres ahorita, como dices tú. Él ve la persona en la que te va a convertir, la persona en la que te puede convertir. A lo mejor todos vieron o todos vemos ahorita a un Pedro pescador, pero Jesús quizá ya estaba viendo el Pedro líder de la iglesia, el Pedro que iba a ser un pilar para la iglesia, ¿no? Entonces dejemos de hacernos, estoy de acuerdo contigo, dejemos de hacernos esa pregunta de qué vio Dios en mí. Pues algo va a pasar en tu vida, algo va a cambiar tarde que temprano, y si no es que ya está cambiando y a veces sin darte cuenta, ya estás en ese punto donde, ¿a qué hora? Sí, ¿cómo pasó? Sí. ¿A qué horas estoy predicando aquí? ¿A qué horas yo estoy hablándole a la gente, a los jóvenes? O sea, ¿a qué horas estoy haciendo un podcast hablando de la palabra de Dios? ¿Cuándo? No, si yo estaba... Bueno, ¿para qué les cuento? Otro día hablaré un capítulo sobre los testimonios, dijo él. Sí. Y otra cosa interesante es que ya lo decía yo en capítulos anteriores, lo decía yo y lo decíamos los invitados, ¿no? Que de hecho, casi en todos los capítulos se menciona que es lo importante de... O sea, si te fijas, Jesús hacía milagros, hacía proezas, hacía muchas cosas, ¿no? Pero casi siempre o siempre, les decía que tenían que hacer algo a ellos. O sea, bien pudo haber hecho Jesús que los pescados brincaran a la barca, ¿no? Así como si nada. Pero le dice a Pedro, ¿sabes qué? Echa la red. Sabiendo que Pedro estaba cansado, sabiendo que Pedro ya tenía toda la noche ahí
que a lo mejor que Pedro ahí en su soberbia decir, no, pues si yo soy el chilo en la pesca, ¿cómo lo voy a aventar? Le dice, Pedro, tira la red. O sea, es decir, ¿quieres ver algo? Algo ¿Quieres ver sobrenatural algo que pase. sobrenatural en tu vida? ¿Quieres ver algo sobrenatural ahorita? Ok, lo vas a ver, pero primero da este pasito de fe. Entonces, la importancia de tener esa fe también, a veces Dios nos va a pedir cosas que no vamos a entender. A veces Dios te va a pedir que perdones a la persona que más te hizo daño. Sí. Te va a pedir eso y tú vas a decir, oh, Señor, pero ¿cómo? ¿Quieres ver algo? ¿O quieres ver que se cumpla lo que me has estado pidiendo? ¿Quieres crecer en mí? ¿Quieres eso? Pues entonces vas a perdonar a la persona que más te hizo daño. Es más, vas a ir a pedirle perdón tú. Sí, O sea, lo más loco, ¿no? Que puedes pensar. O sea, a veces es así. Si quieres que pase algo, créeme que Dios te va a pedir que hagas algo también. Y aunque no lo entiendas y aunque no sepas por qué tiene que ser así, es la manera en la que Dios te lo va a pedir. Y entonces, si quieres ver algo en tu vida, pues también vas a tener que dar esos pasitos de fe. Vas a tener que ser valiente y dejar la flojera y hacerlo por más cansado que estés, por más sabiendo que te creas, ¿no? Por lo más ilógico que pueda parecer. Sí, de Señor, ¿cómo quieres que haga esto si ya lo he hecho? Señor, ¿cómo quieres que vuelva, no sé, a hacer X cosa? Llámese, Señor, he hecho esto muchas veces, pero no sé, yo creo que muchas veces nos acostumbramos y lo digo tristemente, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas, pero sin Dios. O sea, un hombre de que nos acostumbramos así a hacer cosas buenas, pero no guiados. Pero no guiados por Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aunque pareciera que hace las mismas cosas cuando está Dios ahí, cuando eres tú guiado por Dios, pasan cosas diferentes, aunque la gente pudiera pensar que sigues haciendo lo mismo. Y es lo que a mí me impresiona una de las cosas que me impresiona del llamado de Pedro es esto, que Dios lo manda a hacer lo que ya había hecho, dice, pero ahora es diferente, dice, porque ahora yo te mandé. Ahora yo te mandé, es cierto. No, Señor, ya lo hice un chorro de veces. Pues sí, pero yo no te había dicho que lo hiciera. Pues ahora sí hazlo, vas a ver lo que va a pasar. Oh, no lo había visto así. Bien ahí. Palomita. ¿Tú crees que Pedro se imaginaba lo que Dios iba a hacer con él? No, yo creo que en eso todos somos como un Pedro, ¿no? Que muchas veces atendemos el llamado que Dios nos da sin tener en cuenta todo lo que Dios tiene para nosotros. Decías hace un momento acerca de los pensamientos de Dios. Y es cierto, o sea, a veces nos cuesta trabajo entender que Dios tiene pensamientos tan grandes para personas tan pequeñas como nosotros. Se me hacía algo muy, muy importante que quisiera mencionar, es que una vez escuché y dijeron, ¿sabes cuándo Dios te da un sueño? Decía, cuando el sueño es tan grande que no lo puedes cumplir tú solo. Y me puse a pensar mucho en eso. Y decía, si Dios te da un sueño, dice, que tú puedes cumplir, o sea, tú solo no sirve, dice, porque puedes llegar a creer que tal vez lo hiciste tú por tus propias fuerzas. Y siempre que Dios te mande algo, siempre que Dios te dé algo, siempre que Dios te llame a hacer algo, dice, si es de Dios, va a ser lo bastante grande que no lo puedes hacer solo, para que entiendas que necesitas a Dios para poder llegar a hacer lo que Dios tiene para ti. Muy cierto, de hecho, fíjate, todos llegamos a lo mismo, porque el capítulo pasado con Jackie, llegamos también a ese punto, hablábamos sobre Josué, y yo le preguntaba, ¿por qué creía ella que Dios, siempre que pedía algo, era muy específico en aquellos entonces? O sea, cuando iban a derribar los muros de Jericó, fue muy específico en qué tenían que hacer, en cómo lo tenían que hacer. Cuando iban a cruzar el río Jordán, fue muy específico en qué tenían que hacer, cómo lo iban a hacer. Cuando Moisés tenía que sacar o iba a sacar agua de las piedras, fue específico en Dios en cómo lo tenía que hacer y qué tenía que hacer. Tristemente, él no lo hizo como lo tenía que hacer. Y le preguntaba, ¿no? ¿Por qué ella creía que Dios era así? O sea, ¿por qué les pedía cosas tan específicas? Y justamente llegamos a esa conclusión. Es que Dios pide que sea exactamente así
para que después tú no te puedas gloriar o no puedas decir, yo lo hice. O sea, no me acuerdo que jamás iba a poder decir, no, yo abrí el Mar Rojo, ¿no? O sea, yo abrí, yo hice que el río Jordán se detuviera. A veces, bueno, no a veces, yo creo que siempre es así. O sea, Dios te lleva a hacer las cosas de la manera en la que no te quepa duda de que Él es el que lo hizo y que si no fuera por Él, hubieras quedado en ridículo. Sí, la verdad que sí. Tú no sanaste a un enfermo, fue gracias a Dios. Tú no saliste de ese problema, fue Dios el que te sacó de ese problema. Y por eso te decía, o sea, llegamos al mismo punto, ¿no? De que, pues sí, Dios hace las cosas para que no tengas ningún motivo, ninguna pizca para decir, yo lo hice, porque cuando llegamos a ese punto, aguas, porque ahí empezamos a perder el piso, empezamos a perder nuestra comunión con Dios y creemos que las cosas las podemos hacer nosotros solos. Y cuidado con eso. Luces rojas ahí. Red flags. Sí, red flags. Entonces, quiero ir avanzar un poquito en esto y no sé tú. Aquí está Daena, por eso le preguntamos ahorita. Sí, está mi hermana aquí. Está Daena, ya es costumbre aquí tener público, cada vez se hace más. Al rato vamos a hacer así las bancas llenas. Con todo el público lo vamos a hacer. Para mí Pedro es de los discípulos que la Biblia más muestra su humanidad. Es decir, que la Biblia muestra muy claramente cuáles fueron sus errores, cómo fueron sus errores, muestra que era apasionado, muestra que pues Pedro hablaba, era como nosotros, o sea, él hablaba y después pensaba. Sí. Él decía después, ¿qué dije? Ya que lo regañaba Jesús, ¿qué dije? Entonces, para mí, pues Pedro es así, por eso a mí también me gusta mucho. Cuando tú dijiste, no, voy a hablar de Pedro, dije, qué chido. Acaba de predicar de Pedro hace poquito. y es justamente eso, que para mí Pedro es un discípulo que o sea, todos eran humanos, obviamente, pero la Biblia te deja ver mucho la humanidad de Pedro, sus errores, sus debilidades, que está igual de cabezón que nosotros en algunas cosas. Sí. Y para mí, ¿qué nos dice esto? Es que pues Dios trabaja con personas humanas, o sea, ligado a lo que decíamos ahorita de Dios, ¿por qué me escoges a mí si yo tengo errores? Pues si Dios se encargara de buscar personas perfectas, pues no sé cuántas personas podrían estar. Los altares estarían vacíos, las iglesias estarían vacías. No sé cuántas personas Dios podría echar mano para usarlas o para hacer algunas cosas. O sea, las iglesias estarían vacías porque a fin de cuentas eso somos humanos y obviamente no tenemos errores. La cuestión es que de esos errores aprendemos y no volvemos a caer, ¿no? Como que tropecé otra vez con la misma piedra, Señor, 15 veces, es mi 15ª vez y otra vuelta y está bien, ¿no? O sea, aún así Dios es misericordioso y está bien, pues darle otra oportunidad. Sí. Pero tenemos que llegar a ese punto de aprender de todos esos errores, así como Pedro pues fue aprendiendo de los suyos, ¿no? O sea, Pedro llegó hasta lo más conocido que fue pues negar a Jesús, ¿no? Que si bien fue un error, también llegó el arrepentimiento, pero no me quiero adelantar, más adelantito vamos a hablar de esa parte porque es de las partes más tristes, pero también más gloriosas, la verdad. Sí. Para mí, cada que lo leo, chillo. Entonces, no sé si tú estés de acuerdo con eso, de que Pedro es de los discípulos más o menos, y a ti, ¿qué te hace ver eso? O sea, ¿qué aprendes de eso tú? Sí, yo creo que, bueno, no creo yo, cuando nosotros leemos la escritura, o sea, si miráramos los 4 evangelios, cómo se habla acerca de Pedro o las actitudes que tenía Pedro, nos damos cuenta que Pedro era un hombre muy impulsivo. Pedro era un hombre que a los tiempos de ahorita tal vez a muchos nos caía mal. Pedro era un hombre que pasaba un problema y Pedro, a los golpes, o sea, sacaba la espada y cortaba orejas. Sí, Pedro un hombre que se dejaba guiar mucho por los impulsos. Tal vez la vida que llevó, no se habla de su vida antes de su llamado, no sabemos, pero sí la Biblia nos hace ver que era un hombre
que se movía mucho por emociones, pues. Si estaba enojado, actuaba de una manera. Lo demostraba muy bien. Sí, si pasaba alguna otra cosa, este hombre siempre era como que le gustaba ir al frente, pero al mismo tiempo se dejaba guiar mucho por lo que sentía en el momento. Entonces, sí, yo creo que Pedro es bastante humano, igual que muchos de nosotros, porque algo que a mí me impresiona es que cuando Dios forma al hombre, Dios lo hace con emociones. Dios creó al hombre para que sintiera, para que tuviera, sintiera feliz, se molestara, tuviera miedo, esto, lo otro. O sea, Dios creó al hombre con emociones. Y, y algo que a mí me impresiona mucho de Dios es que aunque Dios te haga llamado, Dios no te quita las emociones. Dios no te quita esa parte que Él te dio cuando te formó. Te ayuda, claro, a dominarlas, está el dominio propio, en el cual no tienes que dejar que las emociones te dominen. Todos. Sí, pero las emociones ahí están. Entonces, cuando tú vives una vida sin Dios, nos damos cuenta que muchos nos regimos por las emociones. Claro. Nos molestamos, herimos a la gente, tenemos miedo, no hacemos las cosas, nos sentimos felices, pues queremos que todo el mundo esté feliz junto con nosotros. Pero sí, la verdad, yo creo que Pedro era una persona muy humana y eso yo creo que es una de las cosas que hacen especial a Pedro. La humanidad que él reflejó, la forma en la cual fue cambiando desde que Dios lo llamó, porque te muestra todo su cambio. Es realmente un proceso, nos damos cuenta, ya no nos vamos a adelantar, pero ya un Pedro cuando comienza su obra, ya después de que Jesús es llevado al cielo y todo lo que pasa después, nos damos cuenta que Pedro es una persona muy diferente a cuando Jesús la llamó. Y cómo ocurre, o sea, cómo Dios trabaja a tu lado humano cuando tú aceptas el llamado que Dios te da, es algo, la verdad, impresionante. Sí, él te lleva ahí, ahora sí como niños, ¿no? Dando nuestros primeros pasitos ahí. Y ya te caíste, vente, te levanta. Y pues obviamente la Biblia también dice pues que Dios disciplina, entonces cuando te equivocas, hay disciplina, ¿no? Toda acción pues tiene consecuencias, sean buenas o sean malas, pero pues todo obra para bien, ¿no? También como dice su palabra. Y sí, o sea, es bien hermoso, ¿no? Ver el proceso que Pedro llevó, o sea, porque si te lees, pues, los evangelios ahí vas viendo, ay, ¿ahora qué hiciste, Pedro? Pero sí. mira, Dios te regañó y ahí vas, y llegas al punto en el que ya ves a un Pedro que dices, ay, o sea, me pierdo 2 meses y me lo encuentro en la calle, no te reconozco. Me lo cambiaron, sí. Y así pasa con nosotros, también, o sea, a veces la gente nos recuerda de una manera y llega Dios y realmente tú decides, ¿no? Que Él obre en ti y cambie tu vida radicalmente. Muchos dicen que, o sea, sí es un proceso y todo, pero también hay casos donde de la noche a la mañana, o sea, de la noche a la mañana tu vida cambia y entonces hay personas que te recuerdan de una manera y te les pierdes 2, 3 meses y te les encuentras y te miran y les empiezas ahí a hablar, era bien grosero, ¿qué onda? Sí. Y ahora me está hablando de usted y aquí y allá, y luego que te hacen ahí por ahí un chiste de esos que te hacían reír, como Pedro, ¿no? Impulsivo a veces, sí. También, o sea, se burlan de ti y era bien impulsivo y ahorita ya no me quiso pegar ni me dijo nada, nomás se quedó callado. Pues, ¿qué le pasó? Entonces ahí llega el punto en el que descubren que Dios está haciendo la obra en ti, ¿no? Y es bien chido sentir eso, o sea, es bien bonito cuando te das cuenta que la gente ve la obra que Dios está haciendo en ti. Y vamos a lo mismo, no soy yo, es Dios obrando en mí. Sí, nunca voy a ser yo, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar, yo dejé de decir groserías, yo dejé de pelearme por esto y por aquello. Es gracias a Dios que nuestras vidas han cambiado, es gracias a Dios sí. que Él ha moldeado otra vez nuestra forma de pensar, Él ha moldeado nuestras emociones, nos da ese dominio de controlar las emociones y es bien bonito eso. Sí, es bonito escuchar que una persona hable de otro amigo que es cristiano y que diga, hey, ese morro cambió un chorro, Sí. Y uno se queda así como que, qué chido. Yo sé que van a hablar muchos así de mí. Sí. Esperamos, ¿no? Qué bendición, sí. Y bueno,
esa parte así es, ¿no? Que vemos que Pedro es de los más humanos, es todo un proceso que puedes ver. De verdad, tómense el tiempo y leen la historia de Pedro, la vida de Pedro, porque yo aprendí mucho de Pedro. De hecho, yo creo que mis más grandes enseñanzas que Dios me ha dado, mis más grandes así zapes que Dios me ha dado es a través de la vida de Pedro, porque yo pues me identifico mucho yo creo que todos nos identificamos mucho Sí, en algún momento. en cómo es él en algunas situaciones que pasan. Entonces, tómense el tiempo y lean esa historia y no se van a arrepentir. Bueno, sí se van a arrepentir, Sí, pero para bien. sí, sí. Y no sé si sobre eso tengas algo más que decir o, o hablamos sobre una historia muy bonita que es cuando Dios le permite a Pedro caminar sobre el agua. Algo sobre, para terminar sobre la humanidad de Pedro, me impresiona mucho cómo Pedro avanza un poco o sea, en su caminar bajo las enseñanzas de Jesús. Recuerdo mucho un pasaje en el que Jesús está predicando acerca del pan de vida. Y léanlo, es la tarea. Léanlo, no lo vamos a contar, no vamos a predicar, pero es una enseñanza muy, muy hermosa de Jesús. Y algo que me impresiona es que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, tu palabra es dura. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir también? Nos damos cuenta que Jesús, claro, Jesús es amor, nos damos cuenta que Jesús perdonaba, Jesús, si miraba a un alma necesitada, se paraba a atender las necesidades de la gente. Pero algo que me impresiona es esto, o sea, Jesús, hay veces en las cuales cuando tú le entregas tu humanidad a Dios y quieres que Dios te cambie, que Dios te haga pues mejor de lo que tú eres, hay momentos en los cuales Dios te va a moldear de una manera tal vez que se te hace un poco más delicada, más suave. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero hay otros momentos en los cuales necesitamos, que también decías hace un momento, cuando haces algo malo, o sea, todo tiene consecuencias. Hay ocasiones en las cuales, pues sí, necesitamos un jalón de oreja, necesitamos un zape, sí, claro que sí. Y algo que me impresiona es eso, la forma en la cual este hombre, Pedro, se plantea frente a las enseñanzas de Jesús, como su humanidad. Yo quisiera pensar que cómo él se dedicaba a escuchar cada que Jesús predicaba. Y yo me imagino naturalmente que él sentía como golpeaba también a él las enseñanzas, no solamente a la multitud, sino también a él como discípulo. Entonces se me hace algo muy, muy importante eso, el cómo Dios trabaja en nuestras emociones a través de su palabra. El escuchar y actuar, ¿no? También, sobre todo, ¿no? Como dices. O sea, Pedro muy seguramente, pues obvio, ¿no? Escuchaba todo con mucha atención y pues, iba y lo ponía en práctica, ¿no? Y así es. Es muy importante cuando Dios te dice algo. No es para que te quedes ahí, ay, gracias, Señor. No, es para que lo hazlo, ponlo en práctica. O sea, si Dios te está hablando algo es porque pues por ahí hay algo que tiene que moverse dentro de ti. Entonces, hagamos eso, seamos como Pedro, o sea, escuchemos y hagamos. Y las cosas van a cambiar. Entonces nos brincamos entonces ahora. ¿Te avientas tú la historia así parafraseada como la aventé yo o me la rifo? Tú dime. Si me da la oportunidad me gustaría échatela. Hombre, a mí me encanta escuchar que la gente se aviente historias porque me gusta. Déjame ver agua. Algo para entrar un poquito en contexto sobre cómo Pedro camina sobre el agua, me gustaría responder un poquito a lo que pasa un poquito antes de este momento. Nos encontramos con una multitud que había seguido a Jesús. Jesús, como siempre, no los desechó, sino que estuvo enseñando, estuvo hablando a la multitud. Nos dice la palabra de Dios que el tiempo había avanzado, la gente tenía hambre, la gente estaba como que, sí, Jesús, o sea, sí, llegan los discípulos y dicen, Señor, está buena la prédica, está muy bueno el sermón, pero la gente está aquí, ya se está haciendo tarde, la gente no ha comido, o sea, despídelos y que la gente vaya y busque su alimento. Y Jesús le dice, ¿a dónde? O sea, ustedes, denle de comer, Señor, no tenemos nada. ¿Y cómo pasa esto de la provisión de los panes y los peces? De cómo estos discípulos siempre tienen
Dios hace que ellos den algo. Le dice, denles ustedes de comer. Ahí no dice, yo voy a proveer el pan. No, dice, ustedes háganlo. Pasos, ¿no? Sí. Pasos de fe. Dice, ustedes háganlo. Entonces, se me hace algo impresionante esto. Y no es el centro, solamente que me encanta mucho esta historia. Porque después de haber visto y haber sido parte de un milagro como este, nos damos cuenta que Jesús los manda y dicen, ¿saben qué? En cuanto terminaron de trabajar, pues no descansen, váyanse. Suban a la barca, pasen al otro lado, allá nos vemos y yo ahorita los alcanzo. Y algo que a mí me conmueve mucho es lo que pasa durante el transcurso de estos hombres. Jesús los manda a llamar y algo que quiero que quede muy en claro es que Jesús los mandó. Jesús les dijo, vayan a la barca. Jesús que lo sabía todo, Jesús que tenía el control de todas las cosas. O sea, nosotros nos damos cuenta y sabemos que Dios tiene todo bajo control, pero como muchas veces el obedecer a Dios te va a llevar a veces a la tormenta. A la tormenta es algo impresionante porque muchos quisiéramos pensar que si le hacemos caso a Dios todo va a estar bien, como lo que se predica ahorita, y rechazamos esto y lo otro. Prosperidad. Tú das un peso y Dios te va a dar. Aleluya. La pirámide cristiana. Sí, pero nos damos cuenta. Yo leo la escritura y desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los que quisieron seguir a Dios y los que lo hicieron, no la tuvieron fácil. Cómo el obedecer a Dios te hace atravesar desafíos. Y en específico de la situación que vivió Pedro, del momento que vivió Pedro, quisiera pensar que pues fue uno de los más importantes de toda su vida. Sí, creo. Y cómo estos hombres atraviesan la tormenta, nos damos cuenta que Pedro era un hombre experimentado en el mar, era pescador. Nos damos cuenta que su hermano era pescador. Nos damos cuenta que otros discípulos eran pescadores. Sí. Y yo me imagino que estos hombres tal vez no es la primera tormenta con la que habían lidiado, pero muchas veces nosotros nos acostumbramos a trabajar los problemas. Cuando nosotros no conocemos a Dios, lidiamos con problemas, pero los tratamos de solucionar nosotros mismos. Pero cuando tú dispones tu vida y tu corazón a servir a Dios, se levantan unos problemas un poquito más fuertes, un poquito más grandes de lo acostumbrado. Tal vez problemas que tú creíste que podrías solucionar, hoy ya no puedes solucionarlos. Y estos hombres, yo me imagino que Pedro tal vez recordando lo que él sabía del mar, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a, no sé, a las velas, tienen todo por la borda y lo que se ve siempre en las películas. Pero nos habla que esos hombres estaban asustados, estaban encontrándose en la tormenta, dice que el viento les era contrario. O sea, muchas veces el obedecer a Dios desde ese momento te va a guiar a que todo lo tengas en contra, todo. Y cuando Jesús sabe que los discípulos se encuentran en esta situación, nos dice que Él viene sobre el mar. Esto, la verdad, es algo que me conmueve. Que Jesús viene caminando en medio de la tormenta, cuando el viento es contrario, cuando las olas están fuertes, pero Jesús viene sobre el mar. Y muchas veces nosotros quisiéramos pensar que siempre en cuanto Dios va a aparecer, todo va a estar bien. Pero no, a Jesús todavía se pone a platicar con ese, es un fantasma, Poseidón, no sé quién habrán visto, un fantasma, dicen. Y Jesús, o sea, mientras toda la tormenta está, los truenos, los rayos, esto, lo otro, Jesús dice, hey, soy yo, no temas. Y hace ya mucho tiempo yo predicaba aquí en la iglesia y les decía algo que a mí me impactó mucho, que siempre cuando Dios va a hacer algo en tu vida, antes de hacer las cosas, primero se presenta tu vida, para que tú sepas que lo que está a punto de pasar es porque Dios ya está ahí. Dios no va a dejar duda de que Él es el que hace las cosas. Y a Jesús le dice, soy yo. Y Pedro, el impulsivo, Señor, si eres tú, que yo camine sobre el agua. ¿Qué valor de Pedro? No, muchos dijéramos, Señor, si eres tú, que se quiten los vientos. Pues para esto ya, por favor. Sí, que salga el viento azul, Señor, que salga el cielo azul. Pero no, nos damos cuenta que fue un hombre que se atrevió a decir esto, Señor, si eres tú, yo sé que tú tienes el poder para hacerme caminar sobre el agua. Manda, algo importante es que Pedro le dice, manda que yo vaya sobre ti. Pedro ya sabía que cuando Jesús hablaba, las cosas eran diferentes. Que cuando Jesús abría sus labios y pronunciaba una palabra, esa palabra no era normal, no era ordinaria, sino que era diferente.
Y cuando Jesús solamente le dice, ven, Jesús no le dice, sí vas a caminar, Jesús no le dice, sí voy a calmar la tormenta, solamente le dice, ven, Pues si quiere. te manda, o sea, manda a Pedro que salga de la barca, lo que él creía que era firme aparentemente, o sea, la barca, y nos damos cuenta que este hombre comienza a caminar. No dice la escritura que va caminando, pero que al desviar un poquito su mirada y que al ver que el viento le era contrario, comenzó a hundirse. Eso es algo que me conmueve mucho. Y yo creo que ya me extendí mucho. No sé si tú tengas algo que comentar, porque creo que me estoy acabando la historia. No, pues el chiste es que te avientes la historia y de ahí salga, ¿no? Para mí también es una historia, la neta, bien, pues de lo que aprendo mucho y bien potente, la verdad, porque, o sea, como dices, muchos, y me incluyo, ¿no? A veces criticamos que Pedro pues se hundió, ¿no? O sea, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Para qué dudabas, Pedro? Pero también dejamos de lado que de todos los discípulos ahí, de todos los que estaban ahí, fue el único que tuvo el valor de decirle, ¿sabes qué? Si puedo caminar sobre el agua en ti y que vaya contigo. Eso es una cosa, ¿no? Y que Jesús le dije, a lo mejor Pedro esperaba, no sé, que Jesús le dijera, no, ahí voy. Sí, Imagínate, te cargo, sí. te cargo, pero que le haya dicho, ok, ven, y ya vi la tempestad, ¿te imaginas? O sea, ya estando ahí en ese lugar, es verdad decir, híjole, yo y mi bocota, ¿Dónde me ¿no? metí? Sí. Yo y mi bocota. Entonces, el valor que tuvo, aparte de la fe que tuvo de decirle a Jesús, si tú lo dices, yo sé que puedo caminar sobre el agua. Uno. Y después la valentía de salir de la barca, porque estamos de acuerdo que la barca era su lugar seguro en ese momento. Sí, claro. O lo más seguro que podía tener Sí. en ese momento era esa barca. Era lo que lo mantenía a flote. Entonces, la valentía de salir de ahí, y dice que caminó, o sea, no es como que se haya quedado parado y se hundió. Es que sé que caminó, pero después cuando vio la tempestad, fue cuando se comenzó a hundir, ¿no? Y ya fue cuando Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y pues Jesús extiende su mano y lo saca. Sí, que después lo regaña ahí, que hombre, le dice, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste, no? Sí. Algo que me impacta mucho aquí, lo traía como pregunta, pero lo voy a hacer como comentario, ¿no? Bueno, no, sí. Okay, Sí. Claro, lo voy a decir como comentario, o sea, vemos que dice que Pedro sale de la barca. Pedro está viendo a Jesús, pero dice, si tú lo dices, yo sé que voy a caminar. Y ahí va caminando. Entonces Pedro se acuerda que está en una tormenta. Sí. Y Pedro comienza a voltear. ¿A quién dejó de ver? Dejó de ver a Jesús. Cuando dejó de ver a Jesús, perdió el foco, perdió la confianza, empezó a dudar. Y fue cuando comenzó a hundirse. A veces, y ahora lo traigo, ¿no? A mí me gusta ver así las cosas, les doy un contexto, y luego los traigo a mí, ¿no? A mí, yo de aquí hoy en día. Entonces, yo traigo eso al hoy, y a veces comenzamos muy motivados en algo, y ahí estamos. Y ahí vamos, porque estamos centrados en Dios, o sea, estamos ahí, y Señor, yo sé que eres tú, y oramos, y estamos en comunión con Dios. Pero algo pasa que, no sé, a lo mejor nos hablaron de un evangelio, como dices, no, todo prosperidad, nada de problema. Y cuando llega alguna circunstancia, cuando llega la tormenta, dejas de prestarle atención a quien debes de prestarle atención, a nuestro proveedor, a nuestro libertador, al que es todopoderoso, al que es omnipotente, al que es omnipresente, al que todo lo puede, o sea, al que es dueño de todo este universo y de toda la naturaleza y de todos los problemas y de todo el dinero del mundo. O sea, no hay nada que se le pase a él, ¿no? Y al ver al ver los problemas, que a veces a lo mejor pueden ser económicos, que a veces tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas yo como joven, mi novia me dejó, yo qué sé, cualquier problemita a veces, y perdemos el foco, perdemos el enfoque. Entonces íbamos bien y íbamos ahí en la obra de Dios y todo, y pasa eso, perdemos el enfoque en Dios y se acabó. Se acabó, y de ahí en real no es como que vamos para arriba, no, a veces vamos y cada vez más para abajo y cada vez más para abajo hasta que llegamos al punto de apagarnos.
Y cuando yo leo esa historia, eso me bota mucho a mí. Me botó en su momento, ¿no? Porque es algo que yo estaba viviendo. Que a veces perdemos el foco, perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. O sea, lo importante no es qué tan grande es el problema, porque no hay problema tan grande que Dios no pueda resolverlo. Lo importante es entender que Dios dijo, que Jesús dijo, no, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, y ahora sí, o sea, no dijo, agarra unos bombones, un plato y un café y vamos a echarnos un panecito mientras caminamos. No, él dijo, carguen su cruz, o sea, van a sufrir, aquí van a sufrir, pero pues también dijo, no, o sea, nuestra recompensa no es aquí, o sea, aquí, Sí. si más sufro, venga de ahí, más sufro porque allá está mi recompensa, o sea, lo que yo espero no es terrenal. Aquí me gusta mucho cuando usan eso, o sea, yo estoy de visita aquí, o sea, yo soy un simple visitante y mi recompensa pues me está esperando, declaro que me está esperando allá arriba, ¿no? Claro. Mi recompensa allá con Dios. Entonces, no le demos más importancia al problema, si es lo que te quiero dejar a ti. No le des más importancia al problema que a Dios. O sea, a veces ponemos el problema por encima de Dios porque creemos que Dios no puede hacer las cosas. Y a veces eso es fruto de que no conocemos realmente a Dios. Sí. Porque, pues, Pedro conocía tan bien a Jesús como para decir que yo puedo caminar, si tú lo hablas, puedo caminar. Y o sea, eso es algo que a mí me impacta de esta historia. Y ahora te tengo una pregunta a ti. Para ti, ¿qué significa salir de la barca? Salir de la barca es una pregunta bastante, pudiéramos decir de alguna manera tal vez fácil de contestar, pero difícil de aplicar a la vida. Nosotros podemos entender la barca como lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como lo que nosotros sentimos que nos mantiene a flote en los problemas. Lo que nosotros sentimos que nos mantiene cuerdos en los momentos de locura, en los momentos de estrés. Son todas aquellas cosas que nosotros sentimos, que si nosotros tenemos todo, hasta lo poquito que yo tengo en el problema está bien. Nosotros nos damos cuenta que la barca representa muchas veces la vida que nosotros hemos formado a nuestro alrededor, que sentimos que tenemos un poco el control en como ella. Para estar cómodo. Para estar cómodo, nuestro lugar, pues. Nuestro lugar feliz. Y cuando Jesús se presenta a los discípulos y le dice a Pedro, soy yo, le dice a todos los discípulos. Pedro es el que le dice, Señor, manda que yo vaya. Y decíamos en un momento, no, Pedro, yo y mi bocota, ¿qué hice, no? Muchas veces nos damos cuenta la emoción de Pedro, lo impulsivo. Señor, si eres tú, yo sé cómo darme cuenta si eres tú. Yo voy a caminar sobre el agua, si eres tú. Si tú lo mandas decir, yo sé que tú tienes el poder para sostenerme. Eso le dice, ok, no te diga más, Pedro, ven. Pero cuando llega el momento de salir de la barca, ese salto, lo que muchos llaman salto de fe, que Jesús te dice, ok, si verdaderamente quieres aprender a caminar sobre el agua, suelta todo lo que tú tienes, todo lo que tú crees que es tuyo, todo lo que tú crees que tú puedes controlar, todo lo que tú crees que te pertenece de alguna manera, o sea, dice, déjalo. Desde hace un momento, el que quiera venir en pos de mí, niegue su cruz, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame, o sea, niéguese a sí mismo, despójate de todo aquello que pudiera de alguna manera, o sea, todo lo que tú tengas tu vida entera, entrégasela a Dios. Y es algo que muchos decimos, pero que no muchos hacemos. No, es que es difícil. Es difícil salir de la barca, pero solamente el poder de Dios se manifiesta cuando te atreves a salir de la barca. Pedro nunca se hubiera dado cuenta. Los discípulos ni sabían que podían caminar sobre el agua. ¿Te imaginas la historia, no? Después sí, te hundiste, sí, pero ¿quién caminó sobre el agua? ¿Tú saliste? 2 hombres han caminado sobre el agua y uno está en el sí, nos damos cuenta de la valentía que tuvo Pedro, ¿no? Pero los demás discípulos, tal vez ni les cruzó por la mente, tal vez no sabían que era posible caminar sobre el agua, hasta que vieron que un hombre se atrevió a salir de la barca. Tú no puedes esperar caminar sobre el agua si no sales de tu barca. Mucha gente quiere
Señor, si soy yo, di que puedo caminar sobre el agua. Ok, ven. No, señor, aquí me quedo. Y dice, no, o sea, no puedo yo no puedo darte yo el poder de caminar sobre el agua si no sales de la barca. No puedes hacer eso. Hay mucha gente que quiere servirle a Dios a su manera. Señor, o gente que es muy selectiva. No hablemos de la gente que está allá en casa que nos está viendo, no, estamos hablando de otras personas. Pero hay personas que son muy selectivas en cuanto a su servicio a Dios. Señor, yo te voy a servir, pero hasta ahí está. Señor, yo te sirvo, no me pidas pero más. Ajá, mi tiempo es mío. Y lo que me quede de tiempo te lo doy. O Señor, mi tiempo con mi familia es mío y de ahí no te metes. O Señor, mi trabajo es mío. O mis deportes, lo que sea. Pero una persona que le abre todas las puertas a Dios, le dice, Señor, te doy el control de mi vida. Señor, tú sabes que tengo miedo. Tú sabes que la tormenta, o sea, me está asfixiando, Señor, que tengo miedo. Incluso en las áreas en donde yo me sentía que podía lidiar con las cosas, no me sale nada bien, Señor, me estoy volviendo loco, no sé qué hacer, no puedo mantener la cordura, Señor, está muy fuerte el problema. Señor, pero incluso mi barca, lo poco que me queda de mi barca, te lo doy. Tal vez no tengo ni control de mi vida, pero aunque no tenga el control yo de mi vida, aún así te la doy. O sea, tú sabes mejor lo que vas a hacer que yo, Señor, yo salgo de la barca. Y hasta que sales de la barca te das cuenta que puedes ver el poder de Dios, puedes darte cuenta que Dios te puede hacer caminar sobre los problemas. O sea, Dios no te dice, te lo voy a quitar. Yo te voy a enseñar, yo te voy a dar el poder de que tú camines sobre los problemas. Es algo que me impresiona mucho. Sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, la verdad. La barca es como, yo así lo veo también, la barca es nuestra zona de confort, ¿no? ¿Dónde estamos a gusto dentro de nuestra vida cristiana? Aquí estoy a gusto y no me muevan de aquí. Y cuando llega el punto en el que realmente quieres conocer más de Dios, o sea, quieres ir más allá, quieres experimentar cosas nuevas, ¿no? Como pues, a lo mejor Pedro quería experimentar eso, ¿no? Sí. Entonces a veces queremos experimentar cosas nuevas, pero Dios nos dice, ok, ¿quieres experimentarlo? Necesito que salgas de ahí. Necesito que dejes ese sueño que tienes, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, necesito que dejes el fútbol. Y estoy hablando de cosas minúsculas, ¿no? Sí, o sea, claro. A veces es ok, híjole, vamos a tener problemas con los morros, ¿no? Pero ayer lo decía el predicador, o sea, a veces necesito que dejes esa novia, necesito que dejes esa pareja, porque me está estorbando en lo que yo quiero hacer contigo. Y ahí es donde entramos en un conflicto de nosotros, y ahí es donde entra el niéguense a sí mismos, o sea, lo que tú quieres, olvídate de ello, o sea, tu voluntad, tu vida me va a pertenecer, o sea, si quieres seguirme, si quieres aprender, si quieres ver cosas nuevas, si quieres experimentar, si quieres conocerme, olvídate de ti, deja todo lo que tú crees que es bueno para ti, y o sea, y entrégate completamente a mí. Y o sea, así está, cuando logramos realmente dar ese paso, porque no es nada fácil. Cuando Dios te pide algo, Dios cuando te pide algo es porque está tomando el primer lugar en tu corazón, pues. Entonces no va a ser nada fácil dejarlo, porque incluso a lo mejor ya lo estás poniendo a nivel de Dios en tu vida. Imagínate no, Señor, yo estoy súper enamorado de esa persona, ¿cómo la voy a dejar? ¿Cómo me pides? Esto no viene de ti, esto no viene de ti. El enemigo, diablo cochino, yo sé que esta relación va a ser próspera y va a ser usada por Dios, y comenzamos a meterle tú le metes de todo, hacemos lo más espiritual que podamos hacer esa plática, y aún así ellos te dicen, no, o sea, no, y te lo hace saber muy claro, ¿no? A veces pedimos señales como aquel hombre, no, Señor, si yo saco y amanece húmeda o mojada, voy a saber que eres tú, ¿no? Y al siguiente día pasa híjole, no, mira, Señor, si pasa al revés, ahora sí vas a ver y pasa no, yo creo que no, o sea, no. Mucha coincidencia. O sea, nos esforzamos en que las cosas sean como nosotros queremos. Y es de las cosas más dolorosas también para uno, así como humano, porque a veces
Suena triste, ¿no? Que a veces tus sueños, mis sueños, no son los sueños que Dios tiene. O sea, no son los sueños que Dios tiene para nosotros. Sí. Y soltar eso que nosotros anhelamos, que nosotros soñamos, es bien difícil y es bien triste en su momento. Pero créeme, joven que está en casa, persona adulta que está en casa, mujeres, cuando dejas realmente ya de pelear con Dios, dame tus sueños, dame tus anhelos, todo eso. Cuando realmente decidimos soltar todo eso, en el transcurso del tiempo, no te voy a decir que un día, no te voy a decir que 2 semanas, ni que 3 horas, a veces pueden pasar años, a veces por allá lejos, pero tarde que temprano entiendes por qué Dios hizo las cosas y cuál era el sueño que Dios realmente tenía para ti, o qué es lo que tenía preparado para ti, te das cuenta y dices, y gracias Señor, porque esto es pues 1000 veces mejor que lo que yo hubiera querido vivir, que el sueño que yo tenía para mi vida, o sea, y o sea, sí, está bien chilo eso de dejar la barca. Entonces, como consejo, digamos, de todos, sálganse de la barca, o sea, dejen la barca, aunque sea difícil, aunque haya momentos, tormentas y tempestades, pero me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Dios te enseña a caminar por encima de los problemas, por encima de todo aquello que, pues, que te quiere hacer caer, que te quiere alejar del propósito de Dios. Que te quiere detener muchas veces. Una persona me dijo algo muy importante, me dijo, nosotros creemos que el diablo lo que quiere es sacarte de la iglesia y que tú estés allá en una esquina hablando con un poste o que se haya vuelto loco, seas un terian, no sé, diferentes cosas. Y mucha gente me decían esto, me decían, no, ¿tú crees que el diablo va a venir así? Dice, no, la verdad que no. Dice, lo único que con que tú detengas lo que Dios está haciendo en ti, con eso el diablo ya ganó. O sea, con eso el enemigo, o sea, con eso tú ya, con el simple hecho que te detengas. O sea, me dijo, una vez fui a una iglesia, y el pastor decía, el diablo no le tiene miedo a que tú te sepas los coritos. No. El diablo no le tiene miedo a que tú sepas hablar en lenguas. El diablo no le tiene miedo a que tú te sepas la Biblia, que te vistes así, que prediques todos los días. Dice, el diablo no le tiene miedo a eso. Dice, no le molestas tú al diablo viniendo a la iglesia. Y cuando dijo eso, es algo que por lo regular ya sabes, pero esa vez cuando me lo dijo, como que Dios me agarró a zapas y me dijo, escucha lo que está diciendo. Y yo, sí señor, pongo atención. Y me dijo, lo único que él quiere es detener lo que Dios está haciendo en ti. Muchas veces no necesita el diablo sacarte de la iglesia para vencerte, pues. O sea, con el simple hecho de que tú decidas quedarte en tu comodidad. Te encierra ahí, ¿no? Dentro de la iglesia, o sea, que tú te quedes en tu comodidad, en la banquita, venimos y cantamos, oramos, nos levantamos. Pero si tú crees que la obra de Dios ahí terminó, perdiste. No te puedes imaginar lo que Dios quiere hacer en ti. O sea, Dios nunca va a querer que vengas, por ejemplo, aquí en esta iglesia, los martes, jueves, sábados y domingos, de tal hora a tal hora, hagas los servicios y te vayas. Eso no es el plan de Dios para tu vida. O sea, Dios quiere que tú seas efectivo, Dios quiere usar tu vida para hablar a los jóvenes, tanto a los que conocen de Dios como a los que no conocen, que tú puedas hacer un cambio en la vida de la gente. No porque nosotros seamos buenos, sino dejarnos usar por Dios y ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo importante y eso no lo puedes hacer si no estás dispuesto a dejar tu barca y hacer que Dios trabaje. Y algo que me gusta mucho, estoy hablando mucho, pero ni modo. No, pues de eso se trata esto, de que hables. Algo que me conmueve mucho de esta historia también es que cuando Pedro sale de la barca, no me recuerdo cuál de los evangelios es el que lo menciona, pero dice que estando ya cerca de Jesús, desvió su mirada. Uh-huh. Esto es algo que cuando yo lo leí, algo que hizo que a mí me diera miedo, porque un hombre que estaba caminando sobre el agua, un hombre que estaba cerca de Jesús, estaba más cerca que los discípulos, había dejado su barca, estaba caminando sobre el agua, pero incluso en ese momento desvió su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros, cuando llegan muchas veces las ovaciones, cuando Dios te usa, a los que predican o a los que tocan los instrumentos o a los que sirven muy bonito, que llegan y te dicen, wow, bro, Dios te bendiga, te usa de una manera
excelente, y pasa esto, pasa lo otro, no, qué bendición tenerte aquí, comienzan los halagos de alguna manera, siempre mantener los pies en la tierra, o en el caso de Pedro, en el agua, sí, entender, o sea, que tu mirada esté fija en Dios. Esto es difícil cuando hay problemas, pero muchas veces se hace más difícil cuando no hay problemas y cuando todo está bien, o sea, cuando las cosas te están saliendo muy bien, cuando tú estás cerca de Jesús, cuando tú crees que, ok, ya estoy espiritual, ya hago esto, ya hago lo otro, y en ese momento de la vida de Pedro es cuando desvía su mirada. Para desviar la mirada de Jesús no necesitas que las cosas estén mal. Muchas veces necesitas miedo, a veces soberbia. A veces soberbia, eso es nuestro peor enemigo, ¿no? Un enemigo con el que muchas veces luchamos, muchas veces por eso no digo que es bueno equivocarse, no es cierto, pero muchas veces es bueno no ser malo en algo y decir, cuando soy bueno en algo es porque Jesús es el que, o sea, yo si lo hago por mi propia cuenta, yo soy un desastre, pero cuando Jesús hace algo en tu vida y puedes hacer las cosas bien, que siempre recuerdes, joven, que estás ahí, siempre, cualquier momento que sea de tu vida, si estás pasando un momento difícil, tu enfoque debe ser ir a Jesús, dejar tu barca y caminar sobre el agua. Y si tú te va bien, tocas muy bien, cantas muy bien, predicas muy bien, enseñas muy bien, que tú sepas que estás caminando sobre el agua, pero porque tú estás viendo a Jesús. En el momento en el que tú desvíes tu mirada, de ahí va a comenzar el declive para nosotros. Entonces, algo que quería mencionar era eso, que Pedro incluso se hundió estando cerca de Jesús. Es algo para que tengamos cuidado. Sí, o sea, y si queremos ver un ejemplo de eso así muy puntual, hace poquito estaba leyendo la historia de Sansón, o sea, un hombre que pues hacía proezas, que Dios estaba con él y todo, y o sea, llegó el punto en el que pues él creía que, o sea, es que él hacía proezas aun cuando hacía cosas malas, pues. Sí, o sea, qué tremendo eso, ¿eh? Un día estaba haciendo acá, no sé, peleaba ya con leones, pues no sé, peleaba con, o sea, y ganaba, era un hombre muy, muy fuerte, hacía proezas muy grandes, y un día por estar enojado, mató a tantos, o sea, sí, hacía cosas malas y aún así Dios lo respaldó en algunas otras, y o sea, y así siguió, y fue un ciclo donde yo creo que llegó el punto en el que dijo, no, pues yo las puedo todas aquí, yo soy el chilo de la movie. ¿Y qué pasó? O sea, es lo más triste de verdad que yo leo en la Biblia así, y cada que lo leo digo, wow, qué tremendo cuando dice, o sea, que él no se había dado cuenta ya o sea, que Dios ya no estaba con él. O sea, llegó al punto en el que ni cuenta se dio que Dios ya no estaba con él. Entonces, a veces es así como dices, tocamos muy bonito, podemos hablar muy, muy hermoso, podemos hacer que la gente llore, podemos hacer que la gente sienta esas emociones y todo, y creer que por eso Dios ya, o sea, estamos bien con Dios, y la realidad es que no, o sea, puede llegar el punto en el que esa soberbia que llegamos a formar por los halagos, por creer que somos dignos, o sea, que nos sentimos muy dignos de hacer las cosas, y otro no, puede llevarnos, me asusta el hecho de que puede llevarnos al punto de que no nos demos cuenta de que Dios ya no está con nosotros, de que el Espíritu Santo a lo mejor ya no. Sí. O sea, ya estás hablando tú. O sea, estás hablando tú y la gente sí llora porque pues siente emoción por cómo hablas, pero la realidad es que Dios ya no está respaldando lo que dices. Se va a ser bien triste y es algo para meditar. La verdad, puntual, siempre los ojos puestos en Jesús, y no desviemos la mirada y los pies en la tierra, por más bueno que seas en algo, por más que Dios te use en algo, si Dios te dio el don de sanar a los enfermos, para la gloria de Dios, o sea, todo para la gloria de Dios. Nada podemos hacer sin Él, o sea, somos simples mortales que si Él no estuviera con nosotros, si Él no respaldara nuestras palabras, pues en vano estaríamos aquí, la verdad. Y entonces es muy importante lo que dices, y qué bueno que lo dijiste, la verdad, para que lo escuche yo y lo escuche lo escuchemos todos. Lo escuchemos todos. Es una parte
crucial que nos puede llevar a fallar, que nos puede llegar a hacer caer sin darnos cuenta, la verdad. Entonces, no sé si tengas algo que decir de esta historia todavía. No, solamente recalcar, bueno, sí. Recalcar eso de Sansón, la verdad, entró Sansón perfecto en este punto en el que estamos hablando, ¿no? Y algo que es cierto es eso que mencionaste, o sea, que ni siquiera se dio cuenta cuando Dios lo abandonó. ¿Cómo tenía que haber vivido? ¿Cómo tendría él que estar su vida para no darse cuenta que Dios ya no estaba con él? O sea, cuando Dios está en tu vida, tú cambias tu forma de hablar, tu forma de vivir, de ver, de todo, o sea, cambia, tú sabes, o sabemos todos cuando recién nos convertimos o cuando Dios nos llamó, esa emoción que tú sientes de estar pensando, meditando las cosas de Dios, sí, de estar siempre, miras a alguien y quieres meterle la Biblia en la mente, ¡oh, conocí a Dios! Sí. Y querer mostrarle a Dios al mundo entero. Y de pasar de ese momento de tu vida a no darte cuenta cuando Dios está o no está en tu vida es un cambio abismal. Nos damos cuenta que Sansón fue un hombre que juzgó a Israel, nos habla la Biblia que fue un juez en Israel, y un hombre que se acostumbró tanto a ver la fuerza que Dios le daba, que perdió de vista quién le daba la fuerza. Un hombre que pudiéramos pensar que nunca le pasaría nada. O sea, un hombre que desde antes de nacer Dios lo escogió. Pero perdió de vista de lo que había hecho. Muchas veces Dios nos usa, y esto a mí me da pánico, muchas veces Dios te usa por amor a los demás. Decía Pablo, Dios me libre de ser heraldo para muchos y perderme yo. Que Dios me use, pero no porque yo esté bien, o sea, que Dios me use por amor a ti, que me estás escuchando, y que tú te salves, que tú hagas las cosas bien. Y dices, ¿y yo qué onda, Señor? No te conozco, apártate de mí, nunca te conocí. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? No te conozco, la verdad. Es algo que a mí me da escalofríos eso. Creer que estás bien y no estar. Creer que estás en lo más top de lo top, no, allá no, Señor, me está esperando con un casón, no, allá. Y cuál no tienes ni una esquinita ni una casita ahí chiquita. No tienes nada. Chascuas. Antes de brincarnos al otro punto, yo sí quiero decir algo. Ahorita que, bueno, pues ya sí. Quiero nada más tocar este punto así rápido, que fue, o sea, Pedro ya se estaba hundiendo y todo, y, o sea, Jesús va y dice que extiende su mano, ¿no? Y lo saca, o sea, y lo uno a Sansón, o sea, llegó el punto en el que sí, ya no sabía, ¿no? Que Dios ya no estaba con él, pero en sus últimos momentos, él, pues estando ahí, recapacitó y, Señor, o sea, me están avergonzando aquí, decía Sansón, una última vez, o sea, y Dios es misericordioso, o sea, y entra en él por última vez y se lleva a todos los que estaban ahí avergonzándolo, ¿no? O sea, igual a Pedro le dio una lección, él se estaba hundiendo, extendió su mano a Jesús, y o sea, está bien, te dudaste, tuviste ahí un pequeño errorcito, una tachita en el examen y todo, pero, o sea, no te voy a dejar que te hundas, o sea, a fin de cuentas diste ese paso de fe, y yo estoy aquí, y cuando lo necesites, o sea, puedes extender mi mano y te voy a ayudar. O sea, Dios nos hace entender, o por lo menos yo entiendo aquí que Dios nos hace entender que cuando bajemos de la barca, o sea, no vamos a estar solos, aunque veamos todas las tempestades, los problemas y todo, o sea, nada de eso lo vamos a cruzar solo. Y es algo que me impacta mucho, ¿no? Y es algo que quería decir antes de que brinquemos al otro. Excelente. A la otra historia, que ya estamos llegando al final. No sé ni cuánto tiempo llevemos. Pero, sí, la verdad, yo tampoco. Pero con todo se tarda mucho. No te preocupes. No te preocupes. La gente lo va a ver hasta el final, no temas. Y es que quedan las dos partes que, híjole, ¿para qué te cuento? Vamos de una vez. Vamos a entrar a la parte de la negación de Pedro a Jesús. O sea, cuando Pedro pues niega a Jesús, ¿no? Te pregunto otra vez, ¿quieres viajarte tú por ahí? ¿Quieres que me viaje yo por ahí?
Esto, uno y uno, vamos. Va a ser, o sea, a mí me gusta así nada más parafrasear. Por ahí les voy a dejar los textos, ¿no? En la descripción les voy a dejar ahí las citas bíblicas, ¿no? Para que vayan ahí, miren la historia y o sea, confirmen, ¿no? Que es así y no me crean tampoco tanto. Que sepan que no son herejías. Que sepan que no son herejías, que ahí está. Si bien no en el lenguaje actual como lo cuento ahorita, pero está. Pero ahí viene. Ahí viene. Antes de eso, o sea, de que pasara esto, ¿no? De que Pedro negara a Jesús, me gusta esta parte cuando tienen una plática y que Jesús les comienza a decir, ¿no? Que va a ser entregado, pues que va a sufrir, que va a morir y todo eso. Y entra Pedro aquí, porque hablamos, ¿no? Impulsivo, sí, ese Pedrito. Y habla y después piensa, pues, ¿qué dije, no? Entonces me impacta mucho esta parte cuando Pedro salta y dice, no, Señor, a la muerte voy contigo yo. Ni te creas que te voy a dejar yo solito ni nada. Si tengo que morir, voy a morir por ti. No dice todo lo que estoy diciendo en la Biblia, pero sí da a entender todo eso, ¿no? Ahí léanlo. Entonces me impacta mucho eso y me gusta mucho cómo Jesús también le dice, ay Pedro, otra vez tú, hijo. Y ahí es cuando pues Jesús le dice, no, mira Pedro, antes de que cante el gallo, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Oh, yo imagino Pedro, pero ¿cómo crees, Señor, que yo voy a hacer eso, Señor? ¿Sabes con quién caminé sobre el agua? Y fui yo, Señor, el que caminó. Yo caminé sobre el agua. ¿Tú crees que yo te voy a negar? Y, o sea, y no dudo, de verdad no dudo que de verdad Pedro lo creía. O sea, a veces nosotros creemos que vamos a hacer cosas y lo creemos realmente con el corazón, creemos que así va a ser. Pero la realidad cuando llegan las situaciones es diferente, ¿no? Porque pues engañoso es el corazón, dice la palabra, claro, no más que cualquier otra cosa y pues tristemente tenemos ese corazón engañoso. Entonces Pedro brinca ahí, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a negar? Y no sé qué, ¿no? Ya me habrás negado tres veces antes de que el gallo cante, ¿no? Y también dentro de esa plática hay una parte donde les dices, mira, han sido pedidos para ser zarandeados. Zarandeados, pues cuando hacen ahí un pescado zarandeado, pues ahí los traen para todos lados, a golpes y golpes, ¿no? Para entrar en contexto de esto. Entonces dice, ha sido pedido para ser zarandeado, para ser golpeado y todo lo que conlleva. Pero me gusta mucho esta parte que le dice, pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y le dice, y cuando te levantes, fortalezcas a tus hermanos. Esa plática, yo cuando la leí, pues me quedé, o sea, está chido, ¿no? O sea, primero acá le dice que va a ser zarandeado cuando te levantes, y después que me vas a negar 3 veces. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En esa plática. Llega el momento en el que pues ese sí, yo creo que cristiano o no cristiano, todos vieron La Pasión de Cristo, todos vieron alguna película, ¿no? Y llega el momento en el que aprensan a Jesús, o sea, Judas traiciona a Jesús y, o sea, lo toman cautivo, se lo llevan, pasa todo esto donde pues es golpeado, es humillado, ponen por ahí la corona de espinas, toda esa parte que también cuando la lees, e incluso, o sea, la película no le hace nada de justicia a lo que fue la realidad, ¿no? Claro. O sea, lo que viste en alguna película, no sé qué tanto por más, o sea, de brutalidad tuvo Jesús, ¿no? Y hasta me salgo un poquito del tema cuando leo esto, pero es que todo eso, o sea, estás hablando de que Él siendo Dios, o sea, Él pudiendo hacer que descendieran ángeles y nos erradicara toda la humanidad en ese ratito. Dice que Él fue, o sea, en silencio, no dijo ni una palabra, o sea, como un cordero, o sea, sin decir nada. Y cada que leo yo eso me hace hasta llorar y me conmueve mucho porque tú te puedes preguntar, pero
por qué Dios hizo todo eso? O sea, por qué siendo Dios vino, sufrió? ¿Por qué? O sea, si yo fuera y tuviera ese poder, o sea, hombre, los elimino a todos en caliente, o sea, desde que me dijeron feo, no sé. Y, o sea, y lo que pasa es que no perdamos de vista que Jesús pues vino a este mundo y él ya sabía que iba a pasar todo eso. Y si no dijo ni una palabra, y si no erradicó a nadie, y si no dio órdenes en el cielo para que descendieran los ángeles, fue por el simple hecho del amor que tuvo hacia nosotros. Y me impacta mucho esta parte del amor que tuvo hacia nosotros, porque lo tuvo aún nosotros siendo pecadores, inmerecedores de nada. Sí. Tuvo amor por las personas que lo estaban humillando. Qué impactante eso. O sea, los que lo golpeaban, los que lo humillaban, Jesús hacía todo eso hasta por ellos, ¿verdad? Pero bueno, continuamos ahí, no pasa toda esa parte de que lo golpean, de que lo humillan. Y en todo ese lapso llega esta parte, ¿no? Pues cuando lo hacen cargar la cruz y todo eso. Entonces, entre todo ese barullo, pues ahí andaba Pedro, ahí escondido a la sorda, porque sí, claro. El miedo, pues ahí anda, ¿no? Como quiera, era emoción. Y ahí estaba Pedro. O sea, ahí andaba viendo. Y dice que, estando ahí, pues obviamente, ¿no? Como un seguidor de Jesús, pues algunos lo reconocían, ¿no? Entonces dice que por ahí le pregunta dice, no, hey, este es uno de los que andaban con él, es uno de sus seguidores. Y que Pedro dice, no, yo no soy, yo no lo conozco, yo no sabemos, no somos nada. Y ahí van, y sigue por ahí caminando, y mejor viendo las cosas ahí. Fue la primera, ¿no? Entonces dice que más adelantito, otra vez, tú eres uno de los seguidores, tú eres uno de los que estaban con él, o sea, cuando pasó esto, y que Pedro, no, yo no era, me estás confundiendo, mujer, me estás confundiendo, yo no nada que ver, yo nomás ando aquí por el morbo, por chismoso, pero no sé ni quién sea, ni qué está pasando. Y ahí va, no se salva de la segunda. Entonces llega este momento que también me impacta, porque y le dicen otra vez, no, sí eres, tú eres uno de los, ya casi enfermado, no, sí eres, sí, yo me acuerdo de ti. Entonces dice que Pedro, ya para no dejar duda, de que empieza a hablar sandeces, empieza a hablar como ellos, empieza a, no sé si el maldecir, empieza a hablar, o sea, a hablar de una manera en la que no pensarías realmente que es un seguidor de Jesús, ¿no? Por cómo debería de comportarse. Y dice que eso tuvo que hacer para que las personas pues ya lo dejaran en paz, ya dejaran eso. Y dice que en cuanto hizo eso, ¿qué se oyó? Kikiriki. Entonces dice que se escucha el gallo a lo lejos. Y no estoy seguro, la verdad, no sé si en alguno de los evangelios diga esto, o simplemente yo lo miré, o lo imagino, o no sé si, pero, o sea, imagínate que se alinean las miradas, ¿no? En ese momento de Pedro con Jesús. O sea, en cuanto escuchó el gallo, o sea, recordar ese momento cuando él le prometió, porque fue casi una promesa de decir, no, yo hasta la muerte contigo, y recordar cómo Jesús le dijo, sabes que antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado. Entonces, pues pasa esto, y pues dice que Pedro pues, se va, ¿no? Y dice que Pedro llora amargamente. O sea, llorar es una cosa, llorar amargamente es llorar destrozado, llorar sin consuelo alguno en ese momento, no sé, gritar, rasgar las vestiduras, yo qué sé, o sea, era yo, dice ahí específicamente, lloró amargamente, no puso nada más, y lloró el pobre, ¿no? Lloró amargamente. Y esa es la historia de cómo Pedro niega a Jesús en ese momento y llora amargamente y todo. ¿Qué me pasa a mí en esta historia? Primero, o sea, lo bueno que es Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo
prevé desde allá, desde el principio, le hace saber, le dice, ¿sabes qué, Pedro? La verdad, mira, no dudo que lo creas, de verdad, no dudo que en este momento lo creas, pero yo te conozco, o sea, yo he andado contigo estos añitos, y además de que yo sé todo lo que va a pasar, entonces me vas a fallar, o sea, me vas a negar 3 veces, Pedro. Y lo que más me impacta a mí de esta historia es esto, de que después de decirle me vas a fallar y todo eso, que le diga esta parte de mira, vas a ser zarandeado, pero yo he orado por ti y para que tu fe no mengue, para que te puedas levantar. Es decir, Jesús ya sabía que Pedro le iba a fallar, que te lo sabía, ¿no? Sí. Con señas y todo. O sea, sabía que le iba a fallar, pero también Jesús sabía que ese Pedro ya no era el mismo Pedro que encontró pescando. Hablábamos del proceso que vivió Pedro, Sí. hablábamos de todo lo que, o sea, ya tenía años siguiendo a Jesús, tenía años escuchando sus sermones, escuchando sus parábolas, años de pláticas que a lo mejor no están en la Biblia registradas, Sí. o sea, estamos de acuerdo que a lo mejor son pláticas entre él y que tuvieron entre él y Jesús. O sea, Jesús, si de algo Jesús estaba, me hace pensar y me hace saber que Jesús estaba seguro de que ese Pedro, que si bien le iba a fallar, ya no era el mismo Pedro que Dios encontró por allá pescando en la mañana. O sea, algo de que algo tuvo que haber cambiado en Pedro en esos años. No puedes decir que conoces a Dios, que conoces a Jesús, que conoces a Dios y que nada cambie en tu vida. O sea, si tú conoces, si tú tienes una comunión con Dios, algo tiene que cambiar dentro de ti. Sí. No puede ser el mismo. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía lo que ya había plantado en Pedro, el proceso que ya había pasado Pedro. Y sí, sabía que le iba a fallar, pero él también sabía perfectamente que Pedro ya no era igual y que iba a levantarse de eso. Y que iba a levantarse con fuerza, con fe y totalmente restaurado, ¿no? Que lo veremos ahorita en la restauración. Y a mí me impacta mucho eso, el hecho de que no podemos decir que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Dios y ser el mismo de años pasados. No puedo decir que yo tengo 5 o 8 años en el Evangelio. Y, o sea, en el Evangelio me refiero a una comunión constante con Dios, conociéndolo y decir, no, yo platico con Dios, yo oro con Dios en las noches y así. Yo conozco personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo en las mañanas sirvo 2 tazas de café, o sea, una yo y otra para platicar ahí con el Espíritu Santo. Y yo les creo porque los veo, porque los frutos que Dios, los frutos que realmente salen de ellos, te das cuenta y dices, wow, o sea, realmente sí, o sea, yo lo creo porque lo veo, porque Dios ha cambiado algo en ellos, porque Dios ha hecho la obra así como la hizo con Pedro. Entonces, pues tengamos eso en mente, o sea, no, si ya tenemos algunos añitos y haces memoria y dices, pues yo sigo igual, entonces replantéate tu comunión con Dios, tu situación con el Espíritu Santo, tu situación con Dios y todo, porque no podemos estar diciendo que conocemos a Dios y ser la misma persona que la primera vez que entramos a la iglesia, que la primera vez que supimos de Dios, porque una cosa es que sepamos mucho de Dios y otra cosa es que conozcamos realmente a Dios. Sí. Pedro lo conoció, Jesús estaba seguro de que ya no era el mismo y o sea, lo vemos después, ¿no? Cómo Pedro se levantó y cómo después de eso dice que ya después de la crucifixión y que pasó todo eso y la resurrección y Jesús estaba haciendo sus apariciones a los discípulos. Me encanta también la parte esa que dice que los discípulos están allá pescando, ¿no? Que Pedro dice, bueno, pues voy a pescar. Y que pues ahí van todos a pescar. Y que están pescando y que por allá una persona a la orilla, pues les grita, no, que sí, ¿qué? Y o sea, te imagínate Pedro en ese momento, ¿no? O sea, estoy pescando, una persona por allá. Y luego dice aquí, dice allá,
Y o sea, exactamente el mismo patrón o sea, pasó. sí. Y dice que cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando, ni siquiera esperó que la barca llegara a la orilla, no, se lanzó, nadó y llegó a la orilla. Y lo que se me hace bien interesante de esto, y me conmueve mucho también, es que dice que cuando ya llegaron, o sea, la comida ya estaba lista, ¿no? Hecha, sí. Ya estaba hecha y estaban ahí, y ahí platicando. Lo curioso es que nadie se atrevía a preguntarle si era, o sea, ellos sabían quién era el que estaba ahí. Ellos sabían que era Jesús, pero nadie se animó a preguntarle para cerciorarse si era Jesús. ¿Por qué no le preguntaron? Porque no era necesario. Son sus discípulos, caminaron tantos años con él, o sea, unos añitos con él, lo conocían. De ahí la importancia de conocer a Dios, conocer su voz, conocer cómo habla. Ahí es la diferencia de cuando tenemos una comunión con Dios. Ellos no necesitaban preguntarle, oye, ¿sí eres tú, Jesús? No, porque el solo hecho de lo que ya hizo, o sea, en ese ratito, y ahora el hecho de cómo está platicando con ellos, era más que obvio que era Jesús, ahí, ¿no? Haciéndoles una aparición. Y en ese lapso también nos hace entender la Biblia que Jesús pues le dice a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es bien interesante esta parte o sea, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? 3 veces. Y me encanta que ahora Pedro no dice, sí, Señor, sí te amo. Sí. No, sí, te amo. Con toda la humildad, con todo lo que ya sabe que puede pesar su palabra, ¿no? Cómo cambia el proceso. Y ahí la Biblia nos hace entender, porque, pues, ¿qué le dice? No, pues ahora ya tu vida no la vas a manejar tú ahora sí. O sea, vas a ir a lugares que a lo mejor no quieres ir. Sí. Vas a hacer cosas que a lo mejor no vas a querer hacer. Pero aquí el punto es que tu vida ya no te pertenece. Ahora sí me pertenece a mí. Ahora sí, lo que me dijiste aquella vez, que ibas a morir por mí, que ibas a morir por mi causa y todo, ahora sí puedo decirte que va a ser realidad. Vas a morir haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Vas a morir predicando. Vas a morir hablando a la gente, haciendo discípulos. Estás listo. O sea, ahora sí lo vas a hacer. Y yo me quedo, wow. Sí, la verdad es una historia bastante conmovedora hablar de la negación de Pedro, porque vemos que sigue siendo impulsivo Pedro. Pedro caminó sobre el agua, pero no aprendió que su boca le puede meter en problemas. Sí. Pero seguía ahí que, Señor, yo muero. Y algo que regresando un poquito a eso de la negación de Pedro, habla acerca de que los discípulos cuando escucharon, dice que los discípulos oyendo que Pedro dijo eso, entonces se levantan, sí, Señor, nosotros también te vamos a acompañar. O sea, nos damos cuenta que Pedro, desde que Jesús lo eligió, Pedro era líder. Incluso con todos sus defectos, era líder. Y nos damos cuenta que cuando pasa todo esto de Jesús, comentabas tú, que cuando realmente tú tienes una comunión, algo pasa, tú tienes un encuentro con Dios, algo tiene que cambiar. La gente decía, algo tenía que ver en Pedro que también miraban en Jesús para que dijeran, tú estás conmigo. Exacto. O sea, algo de Jesús tenía que estar en Pedro a tal punto que la gente no lo confundió una vez, no lo confundieron 2 veces, 3 veces. Si eres tú, no me cabe duda que eres tú. Y como muchas veces nosotros en ese momento de declive, lo que pudiera parecer que fuera como su aparente caída, ¿no? Lo vemos como, si nos pusiéramos a ver la vida de Pedro, pudiera para muchos verse como el punto más bajo de su historia, la negación de Jesús. Nos damos cuenta que es cierto, lo seguía de lejos, como comentabas hace un momento, y llegar a ese punto de tener que intentar manchar lo que Dios ya limpió. Que dice, no, yo tengo que hablar como ellos, yo tengo que ser como ellos, yo tengo que cambiar lo que Jesús hizo en mí, yo lo tengo que disfrazar de alguna manera que la gente no lo vea, o sea, porque yo tengo que estar con los demás, pero la mayoría. Pero hay algo ahí que Dios hace que te cambia, y me conmueve mucho porque yo voy a contar una experiencia rapidita. Dale.
cuando yo tenía más o menos como unos 12 años, yo creo, yo siempre batallé mucho para que la gente de alguna manera me aceptara. O sea, dentro de la iglesia incluso, yo miraba a los jóvenes más grandes de la iglesia, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como él. Yo a veces quería llegar y platicar, pero obviamente los jóvenes con un niño de 12, no, vaya, era lo normal, sí, era lo normal. Y yo me recuerdo que yo mucho tiempo, algo que a mí me pasaba mucho era que yo me sentía solo donde quiera que yo estuviera. Si yo estaba en la iglesia, yo me sentía solo, hablando de que yo sentía que no había nadie conmigo. Pues, estaba en mi casa y yo me sentía igual. Y eso me pasó desde muchos años me pasó. Y en una ocasión me recuerdo que había un pastor que ahorita ya está en la presencia del Señor, se llama Jonathan Vázquez. Él fue un pastor que llegó a venir aquí algunas veces aquí a la iglesia y una de las veces que él llegó me recuerdo que pues él platicaba con mis papás, platicaba con los hermanos de la iglesia. Yo muchas veces quería acercarme con los predicadores desde niño porque me daba curiosidad de qué sentía o qué, sus experiencias pues. Siempre llegaban y yo y mis hermanas siempre les preguntábamos. A todos mis papás sabían que cuando llegaba un predicador, nosotros como hijos lo íbamos a interrogar. Y cuando íbamos a cenar, siempre que por lo regular pues lo llevamos a los tacos, que es lo que van aquí en Mexicali, los tacos de carne asada. Era de que íbamos en la camioneta y decían, prepárese porque lo van a entrevistar. Y ¡fum! Brincamos todos. Oiga, pastor, ¿y de dónde viene? ¿Y cómo usted se hizo pastor? ¿Y cuántos años tiene pastor? ¿Y tiene hijos? ¿Y cómo son? Y siempre era lo mismo. Y yo me recuerdo que sí hacía preguntas yo, pero no hacía mucho. Siempre me quedaba con cosas dentro de mí que nunca decía. Y me recuerdo que a ese pastor lo habían traído para una campaña de caballeros. Y ese día yo me recuerdo que él ni siquiera predicó, él desde que agarró el micrófono, él dijo, aquí hay muchos jóvenes, dijo, aquí hay muchos jóvenes que necesitan algo de Dios, o sea, que quieren algo de Dios. Y era una campaña de caballeros y todos como que, le trajimos para los varones, no para los jóvenes. Y en cuanto dijo eso, me recuerdo que todos pasamos, así de una, el altar se llenó, no pueden ver, pero el altar no es muy grande aquí, pero se llenó. Y todos los jóvenes estaban aquí al frente, comenzó a ministrar, te digo, no hubo predicación. Y me recuerdo que me llamó a mí y me puse ahí en el púlpito y me dio una palabra y me dijo, la gente te va a hacer sentir que tú eres diferente. Dijo, va a haber gente que te va a querer hacer sentir mal, gente que te va a humillar, gente que eso, dice, porque no te entiende. Dice, y cuando tú te sientas diferente, dice, créelo porque tú no eres como los demás. Y fue algo que a mí me golpeó mucho y algo que de unos meses para acá he tenido esa palabra siempre en mente, que la comparto para aquellos que se sientan igual. Muchas veces el servir a Dios va a hacer que aparentemente te sientas solo, muchas veces en tu casa, muchas veces en tu iglesia, muchas veces con tus amigos, que sientes como que no es tu lugar, pero Dios nos ha llamado a ser diferentes. O sea, nos damos cuenta que Pedro, la gente se daba cuenta que había algo de diferenciado. Jesús, algo le decía, tú tienes que estar, tú eres de Jesús, tú eres de Jesús. Sí. Hay algo ahí que tienes. Y no intentes manchar lo que Dios hizo en tu vida. O sea, no quieras eso. La verdad que no es algo, no tiene nada de provecho intentar deshacer lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque tal vez en algún momento de tu vida intentes negarlo como lo hizo Pedro, que no lo conozco. Si has pasado por ese momento en el que tal vez has querido evitar que la gente te conozca, que sepa lo que Dios ha hecho en ti, no intentes ensuciar lo que Dios ha limpiado. O sea, tú haz lo que tengas que hacer. Si te has equivocado, pide perdón, que Dios te limpie, levántate y vuelve otra vez a que la gente vea que en realidad somos diferentes. Dios no te va a llamar a ser una persona ordinaria, o sea, Dios te va a llamar a ser una persona extraordinaria, alguien que esté fuera de lo normal. Que la gente no lo entienda, no lo va a entender, no te preocupes, o sea, no esperes que la gente te entienda porque no lo va a hacer. No entendieron a Jesús, nos van a entender a nosotros. Menos. Y Pedro, después de esto, el lloro que hace, ¿no? El llorar amargamente, decías, es un lloro desconsolado, efectivamente, o sea, un gemir en el interior, algo que solamente los que han intentado alejarse de Dios entienden o entendemos. Yo creo que todos hemos tenido
si dedicamos el podcast a vivencias tristes, no, yo creo que todos lloramos, porque todos a lo mejor muchas veces, y esto pasa mucho en los jóvenes, muchas veces en algún momento de nuestra vida intentamos ver cómo sigue nuestra vida sin Dios, por diferentes problemas, diferentes circunstancias, que Dios ya no quiere hacer nada conmigo, que le falla a Dios y Dios ya no va a querer que yo regrese, la culpa que tú sientes, la mente que te ataca, el enemigo, los pensamientos, ya le fallaste a Dios, ya no puedes regresar, Dios ya no quiere nada contigo, tu proceso se acabó, tu propósito está muerto, muchas cosas que pasan. Y en ese momento es cuando muchas veces le fallas a Dios, como Pedro que lo negó, y Pedro después de haberse sentido que todo lo podía, yo, Señor, yo voy a la muerte contigo. Yo me imagino que esas palabras retumbaban en su mente cuando comenzó a llorar. El Señor me lo advirtió y yo no hice caso y yo le dije, Señor ya no quiere nada conmigo, o sea, Dios se olvidó de mí, los planes que Jesús podría tener para mí se acabaron. O sea, este hombre verdaderamente después de ese día quiso regresar a su vida. O sea, este hombre después de eso volvió a sus redes. O sea, sus redes que no pescaban nada, sus redes que no tenían peces, sus redes que lo tenían en la noche despierto y las redes vacías, volvió a agarrar esas redes vacías que ya había dejado. Y nos damos cuenta cuando avanzamos que desde ese momento cuando Jesús resucitó y se le comienza a aparecer a los discípulos, que efectivamente viene con el mismo patrón. Pasa lo mismo. ¿Sí? Y nos damos cuenta que si mal no recuerdo, creo que es Andrés el que dice, ¡es el Señor! Ajá. Y cuando Pedro escucha el Señor, él sabe qué Señor era. Y dice, no fue el Señor Juanito, no fue el Señor Zebedeo, no. Y él dice que se había despojado de sus cosas, se ciñó y ¡fum! Se aventó al agua. Un hombre que se condolió, un hombre que verdaderamente sufrió el no tener a Dios en su corazón, el haber dejado lo que Jesús había hecho en el hombre que entendía. O sea, aún lo perseguía, lo que él había negado, aún lo perseguía. Y no sé, joven, que tú me escuchas, pero si tú no te acercas a Jesús, lo que te haya alejado de él te va a perseguir siempre. Siempre lo vas a tener en mente. La única forma de despejarte, de soltar lo que te alejó de Dios, es regresando nuevamente a él. Él dice, venid a mí los cargados y los cargados, dice, y yo los haré descansar. Dice, aprendan de mí, dice, que soy manso, que soy humilde, lleven mi yugo. Solamente puedes dejar las cargas en él y estar tranquilo y saber que, o sea, que estás libre, que él te ha hecho libre. Nos damos cuenta de este hombre Pedro que algo que a mí me impacta mucho, que lo comentabas hace un momento, era que cuando llegó a la orilla, Dios ya le tenía la cena. Ya había hecho un pescadito, estaba todo servido. Pedro, siéntate, tú y yo vamos a platicar. O sea, el comer representa, o sea, el comer con alguien representa un momento de relación, de intimidad. Un momento en el que no hay nadie más que tú y yo. O sea, la comida es un extra, pero o sea, lo que en realidad está pasando es que tú y yo estamos aquí. Y un Pedro avergonzado, quisiera pensar yo, un Pedro que no, Señor. Sí. Pero Jesús lo aparta y le dice, Pedro, ¿me amas? Lo vas a enfrentar. O sea, cuando tú te acercas a Jesús, Dios no te dice, no me fallaste. Dios no se va a tapar los ojos y va a decir, no me fallaste. No, Él te va a decir, me fallaste. O sea, sí lo hiciste, te equivocaste, pero aún así yo te restauro. Dios te hace entender que te equivocaste, pero que aún a pesar de tu equivocación, Él puede restaurarte y quiere hacerlo, pero necesita que tú también pongas de tu parte otra vez. Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ok, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez que dice, Pedro, ¿me amas? Dice que se entristeció. Dice, Señor, tú lo sabes todo. Señor, no hay algo que te pueda esconder. Señor, ya no quiero decir algo impulsivo. Le dice, Señor, tú lo sabes. O sea, yo ya no voy a hablar, Señor. Tú sabes todo. Le dice, tú sabes que te amo. Dice, Señor, ¿qué te puedo ocultar? O sea, tú lo sabías todo. En el momento de la tormenta, tú supiste que nos encontrábamos en problemas. Tú llegaste. En el momento de que estábamos cenando, tú supiste que yo te iba a negar. Señor, tú lo sabes todo. Sabes lo que pasó, sabes lo que está pasando y sabes lo que pasará.
Y Señor, tú sabes que te amo. Señor, esto ya no viene solamente de mis labios, sino que tú que conoces mi corazón, tú sabes, Señor, que aunque te fallé, tú sabes, Señor, que aunque me equivoqué, tú sabes, Señor, que aunque intenté olvidarme de lo que tú has hecho en mi vida, tú sabes, Señor, que te amo. Solo una persona que ha conocido a Dios es una persona que puede decir, Señor, te amo. Señor, sí te fallé. Yo lo sé, Señor, me equivoqué. Intenté olvidarme de ti, Señor, pero no puedes olvidarte de Dios. Cuando te has enamorado de Dios verdaderamente, no puedes olvidarte de Dios. Incluso hasta allá donde estés te persiguen los pensamientos de que no es tu lugar allá donde tú estás. No es tu lugar tomar las viejas redes. Eso no, cuando Dios te saca de ahí, eso ya no es tu hogar, ya no es tu lugar, ya no es tu zona de confort. Pero tal vez tomaba sus redes, pero tal vez ya no se sentía igual. Cuando llega Jesús y habla con él, damos cuenta que ahora Pedro es una persona, decías tú, que estaba lista. Ahora sí, Pedro, estás listo. Ahora sí, para lo que yo quiero hacer en tu vida. Sí, o sea, es algo bien chilo y algo que quiero dejarle a los jóvenes también, así, es jóvenes, adultos, ¿no? Es que sea. No pienses que hay un pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar, porque bien lo decías tú, muchas veces eso nos aleja de Dios. Nos equivocamos y ahí empiezan los pensamientos, Dios no te puede perdonar. ¿Cómo tienes el descaro de querer ir otra vez a orar? ¿Cómo tienes el descaro de querer orar? Sí, o sea, si le fallaste a Dios, ¿cómo se te ocurre? O sea, no seas hipócrita, no esto, no aquello. Todo eso nos lleva a alejarnos de Dios por no enfrentar esa parte, por creernos todo eso, por creer que realmente Dios no nos puede perdonar. Y te lo digo porque eso ya me pasó a mí. O sea, a veces te has arrepentido y has dicho, Señor, perdóname de verdad. O sea, Dios ya te perdonó, Sí. pero eres tú el que dentro no quiere aceptar el perdón de Dios. Es decir, Dios ya te dijo, yo te restauro, yo te perdono. Pero tú mismo te dices, no, Señor, ¿cómo puedes perdonarme? No puedes perdonarme, no puedes perdonarme. Y ahí te quedas encerrado. Mira, absolutamente nada, dice su palabra. O sea, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? No, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, o sea, ni potestades, ni ángeles. No hay nada en este mundo, ni nada que pueda separarnos del amor de Dios. Si has caído, o sea, hay que, como Pedro, o sea, Pedro lloró amargamente, es decir, él se arrepintió de lo que había hecho, o sea, hay un arrepentimiento y o sea, Dios restaura, o sea, Dios dice, a un corazón contrito y humillado, o sea, yo no lo voy a rechazar, o sea, yo aquí estoy, yo extiendo mi mano para cuando me necesites. Entonces, no te quedes ahí y no pienses que alejarte de Dios es la manera, es la solución más cercana o la solución correcta. No, porque a fin de cuentas es algo que te va a perseguir a donde vayas. O sea, por más años que tengas de alejado, siempre va a venir a tu mente, no, yo le fallé a Dios con esto. Y ahí va a estar ese sentimiento. Entonces, bueno, no es tan sencillo hacerlo, ¿verdad? Pero es así, acérquete a Dios con todo el arrepentimiento y cree que Él es justo, pero Él es bueno y estamos viviendo bajo su gracia, o sea, y su gracia pues es perdonarte si realmente estás arrepentido. Y o sea, acepta ese perdón, sigue adelante y solo aprende de ese error, porque pues Dios está trabajando en ti, o sea, como Pedro, o sea, después de eso, o sea, Pedro llegó renovado, Pedro llegó con otro tipo de fuerza. Sí. Te aseguro que ya no cualquier cosa podía derrumbar la fe que Pedro tenía, ¿no? sobre Jesús. O sea, ya podía llegarle cualquiera a decir cualquier cosa. Sí. ¿Tú qué? O sea, ¿tú qué me vas a decir a mí si yo he visto tantas cosas? Si Dios me restauró después de lo que pasó, o sea, después de lo que yo hice, Dios me perdonó. Ahora tú vas a venir a decirme algo. O sea, te da convicción, esa convicción es la que tenemos que tener, o sea, y eso es lo que yo quiero dejarte con esta parte, o sea, es eso, o sea, no creas que algo puede alejarnos del amor de Dios, o sea,
lo que sea que hayas hecho, sí, Dios lo puede perdonar, aunque tú digas, no, no puede perdonar, sí puede, si realmente te arrepientes. Y lo hace. La cuestión es aceptar ese perdón, ¿no? Sí. Y vemos que después de esto, pues Pedro, o sea, ya no renovado con nuevas fuerzas, después vienen pues algunas otras cosas, otras apariciones y esperan aquel día, ¿no? Que les dijo Jesús, no, vayan allá y esperen porque va a descender ahí algo power para algo ustedes, bueno algo para todos. bueno se va a poner ahí acá el Pentecostés Machine. Sí. Y después, ¿no? Que pasa eso y comienza, o sea, y ahora podemos pensar para cerrar esto, ¿no? Ya. Primero empezamos con un Pedro pescador, ¿no? Allá, que no agarraba ni la gripa ni Sí, nada. no agarraba nada. No agarraba absolutamente nada. Un Pedro allá pescador con problemas humanos, con problemas del día a día, cansado, a lo mejor enojado porque no pescó nada y todavía le tuvo que ayudar ahí a Jesús para que aquí quede. Vemos a ese Pedro ahí y luego vimos como una tipo de línea de tiempo, ¿no? Del recorrido, que nos faltaron algunas tantas cosas, Muchas cosas pero pues aquí nos aventamos 2 días hablando, ¿no? Entonces elegimos ahí algunas. Entonces Pedro que ahí caminó sobre el agua y se equivocó, pero aprendió y luego aquí, y luego esto, y luego pues le falló a Dios, pero Dios lo restauró y siguió caminando y después de eso ahora hablamos de Pedro como un pilar, o sea, la verdad que sí. como un pilar dentro de la iglesia, o sea, un hombre del que Dios nos permite aprender muchas cosas, o sea, es bien, bien hermoso eso porque así también es con nuestras vidas, o sea, Dios va y nos recoge allá donde la gente cree que nada bueno puede salir de ahí, y va y nos recoge, nos restaura, y ahora la gente va y mira y dice, wow, si yo lo conocí cuando no era nadie, y ahora pues sigue siendo nadie, pero Dios... Algo diferente, o sea, en ese nadie. Pero, o sea, ese nadie tiene a alguien que, caray, o sea, ha cambiado radicalmente. Ese alguien ya no es el que yo conocía. Entonces, eso a mí me encanta y yo con eso cierro. O sea, por más que creas que Dios no puede obrar en tu vida, créeme que lo puede hacer. Lo puede hacer. Y hablamos de muchas cosas aquí, o sea, baja de tu barca. Toma ese riesgo, crece, toma el riesgo de bajar de esa barca y crece, a pesar de lo que pueda venir, pero Dios te va a respaldar, Dios va a cuidar de ti. A lo mejor vas a sufrir poquito, sí, pero la recompensa es grande, es mayor. Sí. Dice la Biblia, ¿no? Al que a muchos se le da, pues muchos se le va a demandar también. Y pues para mí es así, por eso me gusta también mucho Pedro, porque todo lo que podemos aprender de él. Entonces, ahora yo te digo a ti, si no tienes algo más que decir, te digo que pues nos digas o le digas a la gente tú qué aprendes de Pedro, que durante esta plática qué enseñanza te quedas, qué quieres decirles, qué quieres dejarles a ellos y con qué te quedas tú. Sí, yo creo que cuando hablamos acerca de Pedro podríamos hablarlo, simplificarlo como la vida de un cristiano, ¿no? Su llamado. Nosotros vemos que Pedro aprende a caminar sobre el agua, su declive, que niega a Jesús, como Dios, lo restaura. Nos damos cuenta que la vida del cristiano, o en este caso, de los jóvenes, adultos, niños, la edad que tú tengas, si tú quieres servir a Dios, muy probablemente, por no decir que seguro, que vas a pasar por estos momentos. Pero siempre al final va a venir la restauración. Yo cuando veo a Pedro, yo veo un hombre normal como nosotros. Uh-huh. Un hombre que cuando Dios lo llama, Dios lo impacta a tal punto que sepa que hay algo bueno para él. Un hombre que después de escuchar el llamado de Dios, sin duda alguna deja lo que él creía que era su sustento, que eran las barcas, que eran las redes, y lo sigue. Y nos damos cuenta que, decías hace un momento, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Uh-huh. Porque muchos diríamos, ¿cómo Pedro fue capaz de negar a Jesús? Yo he escuchado muchas veces ese comentario. ¿Cómo no? Si yo hubiera sido Pedro, yo no lo hubiera negado. Dicen otros, si yo hubiera estado en la crucifixión de Jesús, yo no hubiera gritado que lo crucificaran. Dice el otro, no, yo no le hubiera pegado latigazos. Pero es mentira. Nosotros hubiéramos sido los primeros que estuvieran en la fila gritando que lo crucificaran. Nosotros hubiéramos sido los primeros en negar a Jesús. Uh-huh.
Y verdaderamente no hay nada que te pueda apartar de Dios que no seas tú mismo. O sea, cuando tú le falles a Dios, porque muy seguramente va a pasar, o tal vez ya pasó y te sientes mal. Y si estás viendo este episodio, no es una coincidencia, es una diosidencia. Es una diosidencia, sí. Esperamos que este capítulo ayude a aquellos que tal vez se sientan un poco alejados de Dios y que se sienten tan avergonzados por lo que sea que hayas hecho. O sea, nosotros no necesitamos saber qué es lo que has hecho. Solamente acércate a Dios y Él hará el resto. O sea, tú no puedes limpiarte por ti mismo. Si yo estuviera todo lleno de lodo y yo me tallo las manos, solamente riego la misma mugre que yo tengo, o sea, solamente esparzo lo sucio que hay en mí. Pero cuando tú entras a un río que tiene agua limpia, o cuando tú tomas un trapo que está limpio, cuando tú te metes a bañar con agua limpia, es entonces cuando la mugre que hay en ti comienza a salir. Entonces, la única forma de limpiarte es acercándote a alguien que esté limpio ya, y ese es Dios. Tú no busques ser mejor con tus amigos, no busques ser mejor con quien sea, no busques regresar a tu vieja vida como Pedro, que después de fallarle a Dios se fue a pescar otra vez. No busques hacer eso. Tú solamente sé honesto con Dios y Dios hará lo que tenga que hacerse. Yo de Pedro me llevo esto, que Dios lo cambió, inclusive como Pedro era, o sea, no hubo una limitante para Jesús. Uh-huh. Jesús no escatimaba, Jesús no era selectivo, Jesús no decía, tú sí, tú no, tú me caes bien y tú me caes bien. Pedro de verdad que fue un hombre que le costó servir a Dios. Yo creo que sí, costó mucho, pero fue un hombre que estuvo tan preparado que dicen los historiadores que al momento de su muerte, cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, si me van a crucificar, uh-huh, que sea de cabeza, dice, porque ni siquiera soy digno de morir como murió Jesús. Un hombre que entendía que el ser llamado por Dios era algo especial. Uh-huh. Y espero, joven, dama o caballero, niño que me escuche, sí, el que sea que me esté escuchando, que le demos la importancia al llamado de Dios. Uh-huh. O sea, un hombre que tuvo un llamado de parte de Dios, le costó, pero a fin de cuentas, él supo que valía la pena servir a Dios. Así es, la verdad que sí. Pues con esto nos quedamos, chicos, de verdad, a todas las personas que vieron este capítulo, que lo ven completo, que yo lo voy a volver a ver porque sé que, sí, yo siento que hablamos mucho, pero siento que sí, la verdad que son cosas bien impactantes, la verdad que me han dejado muy impactado. Muchas gracias a todos los que llegaron al final del episodio, de verdad espero que sea de mucha bendición para su vida. Compártanlo ahí con algunos de sus amigos, con las personas que conozcan, que crean que les va a servir esta palabra, que les va a ser de bendición. Y muchas gracias a ti, Nata, por aceptar la invitación. Ya decíamos por ahí que andamos nerviosos al principio, pero sí, por los primeros 5 minutos, ya después se quita. Después. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por prestarnos aquí en la iglesia de ustedes, su casa, que está muy bonita. Cambiamos de spot hoy. Sí. Y no sé si tienes algo que agregar aquí al video o con eso te quedas ya. Yo, si me dan la oportunidad, yo voy a hablar mucho. Solamente eso que de verdad espero que este episodio sea de bendición para muchas personas. Esperamos que cuando sea el momento, que si este video te ayuda, si este video te hace regresar un poquito, si es la forma en la que Dios nos usara en su grande misericordia y en su grande amor para que tú volvieras, de verdad que no calles lo que Dios haya hecho en ti y que sigas adelante, que es lo importante. O sea, no... Decía una persona, tiene más reversa un avión en el aire que un cristiano en el caminar con Dios. O sea, no detengas lo que Dios ha hecho en ti, sino que sigas avanzando, y esperemos que este podcast o este sueño que comenzó, lo que estás haciendo, Colin, sea de bendición. Yo creo que va a ser bendición para muchas personas y que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Sí, así es. Pues muchas gracias. Sin más que decir, gracias a todos por ver. Este es el capítulo ya 6, ya ha pasado 6 capítulos. Gloria a Dios. Pues ahí nos estaremos viendo en el capítulo 7. No les voy a decir quién es, no les voy a decir de qué vamos a hablar. Va a ser una sorpresa.
Bendición. Entonces, muchas gracias de verdad a todos los que lo miran, que Dios les bendiga de verdad grandemente en sus vidas, en sus hogares. Nos vemos en el próximo capítulo, que Dios les bendiga. Dios bendiga. Chao, chao.